Entonces, pero como este mundo se ha vuelto tan sexy y pues están en las portadas de las noticias, en Forbes y la otra revista y los unicornios y los millones de capital, todo el mundo dice, yo quiero ser emprendedor en tecnología. No, güey, tienes que resolver un problema. Cuando recién quería entrar a Venture Capital me dijeron que era muy vendedor y poco financiero. La semana que Dalus me hace la oferta para trabajar y venirme a México, escucho un podcast, decía que el 80-90% del trabajo de un inversionista de Venture Capital es vender. Yo soy tu funnel de los futuros, esos emprendedores. A mí me escuchan los que están en etapa, digamos, de idea, de semilla, que son los próximos a levantar esas series A, series B de millones de dólares y van a ser potencialmente cliente tuyo de Amazon Web Services, de Google. Yo digo hoy día que somos una compañía de medios y educación y mucho del ánimo es hacer herramientas. ¿Por qué? Porque el emprendedor, o sea, necesita educación, sí, pero también necesita cosas aplicables. Todo el mundo habla sobre el poder que tiene el Internet, sobre la capacidad que te da de poder tener acceso a otras personas, poder conocer casi a cualquier persona. Y aunque muchos lo hemos escuchado, pocos lo hacemos bien, ¿no? Está la persona que manda un mensaje desde una cuenta privada de Instagram de, oye, quiero que seas mi mentor, ¿no? Oye, quiero que me des inversión. Oye, quiero trabajar, pero no está bien hecho. Creo que tú has logrado hacer en varias formas desbloquear esta capacidad de una muy buena forma, ¿no? El tema de poder usar ahora sí o apalancarte del Internet como una herramienta de networking, como una herramienta de conseguir acceso a oportunidades. Y creo que mucho de lo que leemos hoy, o al principio al menos, vamos a ir por ahí. Entonces, primero muy por lo más general, que sería ¿dónde te diste cuenta que existía esta capacidad y cómo la empezaste a explotar? ¿No? Porque lo has hecho a través del podcast o, bueno, de Startupiable, lo has hecho a través de para conseguir tu empleo. Entonces, si pudiéramos empezar por ahí. Qué buena pregunta. A ver, empieza por una razón muy profesional / egoísta. Yo soy peruano, vivía en Perú hasta hace 3 años y acabo la universidad y quería entrar en esta industria de Venture Capital que combina inversiones con tecnología, que había descubierto hace unos años y estaba muy interesado. Y yo decía, oye, en Perú hay un par de fondos muy pequeños, no hay más. No sé cómo puedo llegar a esta industria. De hecho, había aplicado ese par de fondos, los dos me batearon. Ajá. Entonces, pues, ¿qué opciones tenía? ¿No? Porque además no es un currículum en particular. O sea, no dices, no puedes, voy a estudiar la universidad para trabajar en una de estas cosas. Es difícil, ¿no? A lo mejor puedes ir a Stanford, pero está bastante lejos, ¿no? O estaba bastante lejos en ese momento. Entonces, pues sí, era lejano tanto de la familia, de amigos, de la universidad. Pues nadie había hecho Venture Capital. Entonces, la manera en que yo me empecé a entrar a este mundo era por podcasts. Hay 2 podcasts en los que tengo... son mis mentores, aunque ellos no me conozcan. Ajá. Uno es Jason Calacanis de This Week in Startups, que es que Startupiable se ha inspirado mucho en él. Y el otro es 20 Minute VC, que es el podcast independiente más escuchado sobre Venture Capital, que lo dirige Harry Stebbins, que es un inglés bastante joven. Chavito. Un año menos que yo, y tiene un fondo enorme. Entonces yo... 25 años tiene el chavo, para que... Exacto. No, sí, tiene 26. Como para poner en contexto, creo que la gente también... ¿Cuántos años tiene este güey? Sí, 26. Y entonces yo me acuerdo haber estado en mi primer trabajo post-universidad, caminando de la oficina a mi casa media hora, durante 6 meses, todos los días escuchando estos podcasts. ¿Hace cuánto estamos hablando de esto? Eso fue en 2018. Okay. Finales de 2018, inicio de 2019. No hace tanto. Exacto. Entonces, recuerdo, 6, 9 meses que consumía estos podcasts de una manera obsesiva. O sea, eran 5, 7 por semana. No, 1, 2 por día. Entonces, pues se agregó en un monto que básicamente por mi obsesión de aprender de este mundo. Y lo que me fui dando cuenta y descubriendo en este proceso es que algunas personas habían entrado al mundo de Venture Capital e inversiones en startups a través de hacer su nombre en Internet. En particular, ellos 2 que escuché y luego fui descubriendo otros. Creo que ellos son dos casos muy exitosos. Ninguno es un ex emprendedor en tecnología, ninguno fue un founder, ninguno fue un operador de alguna gran compañía de tecnología. Uno fue periodista, que es Jason Calacanis, y Harry Stebbins empezó como podcaster puro. Y dije, bueno, a mí me gusta escribir. Algo en el colegio. Escribías poesía, escribías así, ¿no? En el colegio escribía poesía, historia. Entonces, algún talento tenía para escribir. Que de hecho aquí tengo un poema tuyo que voy a leer. Te creas. Así de que, y entonces, no. Eso estaría muy buena. Entonces digo, ok, creo que acá puedo hacer algo, ¿no? Y ahí fue cuando ya había empezado a usar LinkedIn. ¿Ya te has graduado?
Sí, ya me había graduado. Empiezo a usar LinkedIn un poco empujado por la universidad en la búsqueda de trabajo. Y pues me doy cuenta que muy poca gente compartía cosas sobre el mundo de las startups en Perú, digamos, dentro de mi círculo, ¿no? En español. Y ahí empiezo a escribir. Y a ver, al inicio, obviamente yo era chavito, no sabía absolutamente nada de startups. En ese momento ya había empezado a trabajar en un fondo que se llama Winnipeg Capital, que es una firma de inversiones tradicionales, pero para mi suerte, mientras yo empiezo ahí, lanzan un pequeño fondo ángel a partir, digamos, del Family Office que estaba relacionado a la firma. Y me tocó ser analista de ese pequeño fondito. Entonces fueron las primeras, digamos, interacciones que tengo yo con emprendedores pitchándonos una idea de negocio a mí y al equipo y a uno de los socios. Además de economía, ¿tienes un background distinto? No, economía. O sea, estudiaste economía y ya no habías estudiado algo adicional como para prepararte por esto. No. Bueno, mientras crecía mis papás me empujaron mucho a temas de oratoria. Entonces siempre estuve interesado en temas de comunicación, cómo hablar bien, etc. Entonces creo que por ahí, digamos, había algo de inspiración. Entonces ya dentro de esta industria, digamos, de esta, digamos, como MVP de industria, que era este fondo Ángel, que no es propiamente un fondo de Venture Capital, pero era de lo poco o único que había en Perú. Entonces empiezo a tener esas interacciones con emprendedores y empiezo a ver que habían temas, preguntas recurrentes. Y eso combinado con, oye, yo escucho estos podcasts donde me están dando todas las respuestas, obviamente en inglés, para otro mercado. Creo que sin necesidad de decir yo sé cuál es la respuesta porque no lo he vivido, puedo apalancar algo de este contenido, traducirlo y adaptarlo a las experiencias que yo voy teniendo y empezar a compartir contenido. Y así nace la idea de empezar a escribir en LinkedIn. Entonces, antes de Startupeable, yo básicamente escribí en LinkedIn. Y solamente en LinkedIn, no en un blog antes de. No. Sé que después sí, pero así directo ahí, lo que fuera. Exacto. No hubo un tema de, oye, es que dónde debo escribir y debo tener, si uso WordPress. O sea, ¿por qué dijiste LinkedIn y ya? No sé, esa es una buena pregunta. Siento que había llegado a través digamos, de la búsqueda de trabajo y me di cuenta que yo seguía mucho contenido en inglés. Empezaba a ver creadores de contenido que compartían estos temas en inglés y un poco fue la intuición de, oye, alguien debería hacerlo en español o eventualmente alguien lo va a hacer. ¿Por qué no yo? ¿No? Y era conectado uno eso a un lado y del otro era, pues yo quiero que, seamos, si alguien sea, quiero ser yo, porque esto es una oportunidad de crear una marca que emprendedores e inversionistas me conozcan de cara a eventualmente poder pues, llegar a esta oportunidad de trabajar en Venture Capital, de verdad. Pero ahí sí estabas muy consciente de que esto podía ser el principio de que te ubicas. O sea, la intención estaba de quiero que me ubiquen a mí. Exacto. No pensé que me llevaría a donde estoy hoy, pero esa era la idea. Voy a hacer un paréntesis antes de seguir avanzando con esta parte. Ahorita que decías, yo estudié economía, entro a este fondo, bueno, a Winnipeg Ventures, Winnipeg, donde Capital, ahora es Ventures. Donde hacen inversión, hace el fondo Ángel. ¿Cómo alguien de en ese entonces, 22, 23 años, economista, iba a tener una opinión sobre una empresa, ¿no? En una industria a lo mejor la que no conocías, no habías emprendido, de decir, o sea, ¿con qué pantalones podías llegar a decir, creo que sí puede funcionar o no puede funcionar? Te lo pregunto, y no por joder, pero también por el tema de cómo estaba la industria hecha, si todavía es así, de gente que no tiene nada que ver, toma las decisiones o no, y también un poquito cómo se puede hackear el sistema. Pero ¿te sientes preparado para decirle a alguien, tu negocio no va a ser? La verdad es con ninguna. Y creo que en ese momento yo me sentía un poco un farsante porque era como, pues, ¿quién soy yo? ¿No? Y es algo que incluso a veces lo siento hoy. Y creo que va muy de la mano de un aprendizaje, digamos. Creo que lo tuve muy consciente desde el inicio, pero he tratado de fortalecer lo que es humildad respecto a quién te está presentando una idea de negocio, porque no tienes ni idea de qué está en su background. O sea, pues claro, siempre hay las típicas como pues, estereotipos y la persona, o digamos, sellos, ¿no? La persona trabajó en Rappi o en tal otra compañía de tecnología o fue a estudiar a Stanford, porque pues, uno ve los unicornios y las compañías exitosas y hay patrones, ¿no? Pero que aparte luego está el que dice, yo soy ex Rappi, pero fuiste el empleado del empleado del empleado del empleado. Estuviste 6 meses ahí y no tocaste nada. Pero la marca Rappi es tan fuerte que hasta eso vende. Entonces, que bueno, han hecho un gran trabajo de ese lado. Entonces sí, era pues, básicamente ser muy humilde en escuchar y la verdad es que evitaba en la medida de lo posible dar opiniones fuertes porque sentía que no tenía ni idea.
Okay. Ahora, lo que sí le podía decir era opiniones sobre Venture Capital. ¿Por qué? Porque yo llevaba 6 meses estudiando, creo, a un nivel obsesivo / enfermo, que muy poquita gente lo había hecho. Y eso, de hecho, cuando yo aplico, digamos, un año después a Dalus Capital, que es un fondo de México, uno de los fondos más grandes de México, que es lo que me trajo a México hace 3 años, ellos llevaban 6 meses buscando un analista de inversiones. Yo apliqué por la página web info@daluscapital.com porque no conocía absolutamente a nadie. Y cuando me entrevistan se sorprenden de todo lo que sabía. Okay. Pero era porque, a ver, yo no tenía experiencia en la industria propiamente dicha, pero pues aprendía a través de las 100 y pico entrevistas de Es lo que te inversionistas iba a me había preguntar. escuchado. O sea, ¿tu única fuente de aprendizaje eran las entrevistas y las páginas de tus cuates? ¿O qué era? O sea, ¿o dónde te preparabas? Leí algunos libros, o sea, muy básicos de Venture Capital para entender más la industria. Hay uno que se llama Secrets of Sand Hill Road, Secretos de Sand Hill Road. Sand Hill Road es una de las avenidas más conocidas en Silicon Valley, donde estaban todos los fondos de Venture Capital. Ahora ya está más disperso, pero hace algunos años pues es como que ya, no sé, Hollywood o algo así, ¿no? Entonces sí, era eso, era aprender de, oye, cómo, y bueno, ya, digamos, en ese proceso es gracioso porque ahora pues, que estoy trabajando en Silicon Valley, voy a eventos y veo en persona muchas de las personas que yo escuchaba que yo escuchaba sus podcasts hace 3 años como un niño fan de que, wow, me explicó, no sé, tal persona de Benchmark, Michael Maples de Floodgate, que lo vi hace una semana en un evento. ¿Qué sientes cuando ves a esa gente ahí? Emoción como un niño. Sí. O sea, sí. ¿Saben como los héroes o...? Tal cual. Pero ¿y tú cómo te sientes de llegar a entrar a una conversación? O sea, ¿no sientes de pronto el qué tengo yo que decir, no? O van a descubrir esto que decías de que voy a descubrir soy un farsante. ¿Cómo haces el approach con esta gente? ¿Cómo? Qué buena pregunta. ¿Sabes? Creo que, y eso es algo muy, muy de Silicon Valley, es una, no sé si ciudad, región. Y alguna vez escuché un video al director de Y Combinator decir algo muy, muy, muy interesante que creo que refleja mucho el espíritu de Silicon Valley, que es, en Silicon Valley hemos visto a tantos emprendedores en quienes tú no creías y que les bajabas el dedo tener éxito después, que somos muy humildes a quién te puede hablar y quién puede ser esa persona exitosa, que es algo que en los ecosistemas fuera de Estados Unidos, fuera de Silicon Valley, no pasa tanto. Por lo tanto, tienes inversionistas un poco más, digamos, subidos, ¿no? De, no, sabes que no, él no. Tienen todo el poder, ¿no? Como que son quienes... Exacto. En cambio, en Silicon Valley, el ecosistema se mueve tan rápido y tantas veces te has equivocado de, no sé, si te pasaron 10 unicornios que dices, pues bueno, cualquier persona puede hacer una compañía espectacular y lo que tengo que hacer es tratar de escuchar a la mayor cantidad de gente. Pero entonces tú llegas sabiendo que la gente se siente así. Sí. O sea, te pregunto esta parte del approach y te voy a regresar a la parte de la historia de esto. Pero te pregunto la parte del approach porque también sé que eres una persona extremadamente social. Es una persona que conecta mucho a otra gente. Pues quiero entender un poco estas habilidades que tienes, ¿no? Quiero entender tu approach de cómo es que has ido haciéndote de una red de amistades, por no decirle un network, ¿no? Pues, muchas amistades. Tan fácil se puede decir. O sea, tú llegas a un evento de estos y ¿qué? No. ¿Cómo te acercas a alguien? Claro, yo distinguiría 2 cosas. Creo que soy muy bueno haciendo networking profesional y soy muy social de ese lado. En lo personal soy de grupos más chiquitos. Okay. Dentro de lo profesional sí. Bueno, ayer fui a un evento y la gente ya me conoce por Startupeable y el podcast, etcétera. Creo que sí. No sé, si un talento tengo es poder conectar como que matches entre, oye, esta persona le va a gustar conectar con esta persona, ¿no? Y creo que, bueno, he hecho N conexiones que se han convertido en inversiones, en contrataciones, etcétera, que creo que me han ido probando eso. Y de otro lado es simplemente hacer la chamba de conectar. O sea, hay mucha gente yo conozco mucha gente que tiene redes de contactos enormes, pero no conoce a alguien y te dice te voy a conectar con 2 o 3 personas como lo hice cuando hablamos hace unas semanas. Sí, exacto. No, entonces es pues estar dispuesto a... Aparte de gente que te dice te voy a conectar y luego no pasa nada. Tú me dijiste, ay, pues te puedo presentar a alguien y yo, pues sí. Dije, y de repente ahí está, no, ya te conecté, ya sabe la persona, y va el correo. Y dices, órale, no, porque también es chamba y también estás corriendo un riesgo. O sea, ¿qué pasa si no sé, esta persona te tiene alta estima, lo presentas conmigo y yo soy un pendejo, le voy a quedar mal? Pues vas perdiendo tu capital social, lo que se diga, como tu credibilidad, ¿no? ¿Cómo sabes en quién sin confiar y en quién no? Qué buena pregunta. Sabes, yo
Yo soy muy de tirarme a la piscina en confiar a las personas. Ujú. Creo que a veces me ha jugado algunas malas experiencias, pero tengo una debilidad, que es cuando alguien me puede generar emoción sobre algo, Ok. sobre su proyecto, sobre lo que está haciendo, estoy dispuesto a ayudar. Ok. Y confío muy rápido. Y ha pasado oportunidades en que hay gente que es muy buena hablando y que también me ha llevado a hacer cosas que no debía haber hecho. Por ejemplo, ¿te acuerdas de alguna ocasión que... Prestarle dinero a un supuesto amigo que, bueno, Saludos. saludos, exacto. Ok. Pero y voy a insistir un poco porque, a ver, me queda claro que es tu talento. No lo has procesado a lo mejor mucho, pero Ujú. quiero que trates de procesarlo para mí porque creo que es algo que muchos queremos aprender. Y además, yo tengo identificado que el tema de unir gente, o sea, cuando no eres, a ver, cuando no eres el experto en tecnología o cuando no eres el experto en no sé qué, y a veces dices, híjole, no tengo que aportar. El conectar gente es una cosa muy cabrona que puedes llegar a hacer, que entre comillas no te cuesta nada, ¿no? Más que esta capacidad de conocer gente, de saber quién sí, quién no. Es un talento, o sea, es una habilidad, es un algo que vale. Entonces, ayúdame a tratar de desglosar qué es lo que te ha funcionado a ti para que alguien más lo pudiera intentar hacer. Es graciosa la forma en que frameaste o enfocaste la pregunta, porque en un video de Jason Calacanis, de uno de estos podcasters que yo escuchaba mucho, él hacía como radio, donde la gente lo llama a preguntarle, y un chico de una universidad lo llama a preguntarle, oye, ¿cómo puedo, en inglés dicen break into venture capital? Porque es como break into, porque es tan difícil entrar. Sí, sí, sí. Y él responde de tres maneras, ¿no? Una es ser, si eres un ex emprendedor, cualquier fondo te va a querer contratar. Si eres experto en, no sé, en un área de growth, de reclutamiento, O de de marketing, salud, etcétera. para los de salud y cosas Exacto, te van a contratar. Y la tercera es si eres un super conector. así. Okay. Entonces, yo siempre he tenido eso en la cabeza y sobre todo en un contexto que es que pues acabas de salir de la universidad, no hay Eso, forma ajá. que tenga experiencia en emprendimiento ni de operador. Y en este momento a mí me interesaba más invertir que emprender eventualmente, ¿no? Entonces sí lo tuve, creo que muy presente, digamos, de hacer el trabajo para, digamos, convertirme en un superconector. Creo que si hice algo diferente es que traté de como que hackearlo. Ujú, O sea, oye, si yo conecto pues, vía email a todo el mundo, ujú. pues, mi capacidad de conectar está limitada Ya. por mi capacidad de mandar mails. Pero podemos ponerle software, ¿no? Podemos meterle contenido. Okay. Entonces, Startupeable es una manera de conectar gente. Y hay gente que se conecta a través de Startupeable sin que yo sepa. Sin que tú tengas que hacerlo uno a uno, ¿no? Es Exacto. escalable. Exacto. Una de esas herramientas es el directorio, que es suerte de Crunchbase o base de datos de inversionistas de Latinoamérica, y de pronto me llegan correos de inversionistas ángeles o redes de ángeles o fondos que me dicen, oye, me han llegado muchas startups gracias a tu directorio. Yo no tenía ni idea. Chingón. Ese es uno. Y luego lanzamos una herramienta que se llama Semillas, que no la promocionamos tanto dentro de de las cosas que es Startupeable, pero está en nuestra web. Y Semillas es, de hecho, me hicieron una nota en Forbes sobre eso. Es un Tinder para startups y inversionistas. Entonces, ¿qué pasaba? En Startupeable, a medida que iba creciendo la audiencia, me escribían emprendedores por LinkedIn, por Twitter, por correo. Oye, Enzo, tengo este emprendimiento, me gustaría conectar con inversionistas. Y la verdad es que muchos de esos están haciendo cosas interesantes. Entonces yo decía, oye, a ver, yo no tengo el dinero para invertir en todas, etcétera, pero me gustaría conectarte, ayudarte a conectar con gente que conozco que le puede interesar. Y del otro lado, Startupeable también ganaba audiencia del lado de los inversionistas, que por naturaleza son menos gente, Claro. pero igual llegaban. Y eso me permitía, o sea, los inversionistas se me escribían a mí para conocer lo que estaba haciendo, etcétera. Entonces dije, bueno, tengo los dos lados del marketplace de conexiones, ¿no? Ajá. Y yo mandaba correos, pero pues ya cuando mandaba 5 correos al día, pues ya no podía Sí, hacerlo. me dedico a eso, me dedico al otro. Exacto. Y así lancé Semillas, que es digamos, un código muy sencillo que lo hizo Sebastián Hurtado, una persona de mi equipo. Bueno, ya se está yendo tristemente, pero Sebastián es programador y él básicamente nos juntamos e hicimos esta herramienta que es un código muy sencillo conectado a SendGrid, que es una herramienta para mandar mails, y básicamente las compañías aplican, nos dan sus variables, digamos, importantes de sector, digamos, Unit Economics o... no, sector, digamos, país donde están, tamaño de la ronda, etcétera, y algunas variables más de tesis de inversión. El inversionista hace lo mismo, yo hago los matches y mando los mails, y el inversionista decide aceptar con eso. Y hemos mandado
como 400 conexiones. Órale. Y son correos que llegan brandeados con Enzo Cavalier. Sí, claro. ¿No? Chingón. Entonces hay muchos emprendedores que me han dicho, oye, hace poquito uno que podemos hacerle un shout out es Let's Beat, es una compañía argentina que levantó de Angel Ventures, un fondo mexicano, y llegaron a ellos a través de semillas. Okay. Y así ha pasado, pues, hay más historias con Ángeles y otros fondos que invirtieron a través de esas conexiones donde yo ni siquiera participé. ¿Ya habías visto esta cosa funcionar? O sea, ¿habías visto esto antes o de dónde salió? O sea, ¿dónde es la inspiración de esa herramienta en específico? Sí, la había visto en Estados Unidos. En un par de... Era como una startup que salió de unos alumnos de Stanford. Creo que parece que no les fue muy bien. O sea, yo no creo que esa herramienta es un negocio viable, o al menos muy interesante, porque pues la gente agradece las conexiones, pero tampoco está dispuesta a pagar tanto por las conexiones. Sí. Entonces yo lo hice como una manera de ayudar a la comunidad de startupeable, ¿no? Y darles mucho más valor. Sí, pero al final hay estos tipos de negocios que si se hace un negocio como una cosa standalone no hace sentido, pero Exacto. si lo conecto a mi red de cosas, Exacto. no tengo que cobrar eso, pero eso me trae este otro valor del que estamos hablando, ¿no? De Exacto. tú quieres trabajar en un fondo, eres el güey que conecta gente, aunque no saques un peso de ahí, lo sacas en el otro lado. Exacto. ¿No? Exacto. A ver, pero entonces no te vas a soltar todavía. No, ahorita me dijiste la parte escalable, ¿no? Es decir, me di cuenta que tenías un superconector, pensé en esto, pero la parte no escalable, o sea, el tú hablar con gente, ¿cuál es tu forma de hacerlo? No sé si tengas, o sea, a lo mejor sería muy exagerado hablar de un framework que tienes para hablar con las personas, pero a cierto punto tu estado mental cuando llegas ahí, o sea, llegas pensando en, híjole, pues no tengo nada que ofrecer, o llegas pensando en, no, yo puedo ofrecerles mi medio, ¿no? Y entonces, o llegas en plan, le voy a preguntar cosas o le voy a contar. O sea, si me puedes ayudar a aterrizar un poquito, por ejemplo, eso de, oye, el evento que fuiste ayer, ¿no? ¿En qué plan vas? O cuando quieres conocer a alguien en particular y sabes que está en un evento, ¿cómo lo haces? Son dos preguntas. Muy buena pregunta. A ver, en el primero, como te digo, creo que es gracioso. En un inicio era mucho más transaccional y racional. ¿Cuáles son tus métricas? ¿Cuánto has vendido? ¿De quién has levantado capital? Hoy día soy mucho más emocional en ese sentido, en por qué haces las cosas. O sea, básicamente trato de salir emocionado de la llamada. Ok. O sea, a ver, o sea, yo tengo, digamos, un trabajo por el lado de Rich Capital, que es el fondo de educación de Estados Unidos donde trabajo. Ahí hago ese trabajo, obviamente, pero de una manera, pues, soy parte de un equipo, pagado, etcétera. Startupeable es mucho más voluntario, ¿no? O sea, no me cobro un sueldo de Startupeable desde que empezó. Entonces, digamos, yo digo, si no me gusta, si no lo disfruto, no lo voy a hacer. Okay. ¿No? Entonces, si yo voy a dedicar tiempo a conocer a alguien que, digamos, llegó a mí porque quiere conocer más de Startupeable, porque quiere hacer una sinergia, porque quiere, no sé, que le invite al podcast, o porque quiere que lo ayude a conectar con inversionistas, con otros emprendedores, ¿qué pasa? Pues busco que me emocionen. Entonces, mis preguntas van en torno a eso. O sea, oye, pues, ¿por qué estás haciendo esto? No, pero de verdad, ¿por qué lo estás haciendo? Y hay conversaciones donde hay emprendedores que me buscan para pitcharme, tanto como Ángel, o que los ayude a conectar. Y, ojo, yo no, ni siquiera para que les invierta. ¿Ya? Me buscan para que los ayude a conectar con otros inversionistas, pero yo les hago preguntas como si fuera inversionista. O sea, pues sí. No les voy a invertir, pero digo, yo te voy a... O sea, si te voy a ayudar a conectar... Es un filtro. Te estoy poniendo como tú decías, mi capital social a riesgo tuyo, ¿no? Entonces, muchos emprendedores llegan de una manera muy amigable porque, estoy conociendo a Enzo, etcétera. Y yo les termino haciendo preguntas como si estuvieran en un pitch. Ajá. Y a veces puede ser duro, ¿no? Pero a veces, pues pasa magia. O sea, y conozco compañías que me encantan y los ayudo a conectar, y a la quinta conexión que les hice, pues decidí invertirles también porque vi cómo iban creciendo y me interesaba la idea, etcétera. No, a veces pasa lo contrario, donde le digo, oye, a ver, te voy a ser muy franco, creo que te falta A, B, C. Y bueno, creo que eventualmente lo agradecen porque luego cuando van a hablar con un inversor, de verdad, le hacen esas preguntas. Entonces creo que me gusta entender el por qué de las cosas, tanto del lado personal como del lado del problema, ¿no? Okay. Y o sea, sobre todo los emprendedores que me buscan en Startupeable tienden a estar en las etapas más tempranas. O sea, un Poncho de los Ríos no me busca, un Poncho de los Ríos me busca para el podcast. Entonces son etapas pre-semilla, semilla, que tienen un MVP, una idea de negocio, unas pocas ventas. Entonces trato de ser muy, muy incisivo en qué están solucionando el problema. Es una especie de consultoría al mismo tiempo, ¿no? O sea, Exacto. O sea, Exacto, los pero que le haces le sirven.
¿Sabes qué pasa? Que en tecnología creo que tratamos de banalizar, se banaliza un poco la tecnología en el sentido de, oye, hay este problema, le voy a meter tecnología. Oye, este otro problema, le voy a meter tecnología. Oye, a este otro, le voy a meter tecnología. Pero, oye, los usuarios o los clientes les vale triple verga que uses tecnología. Ellos quieren que les solucione su problema. Entonces, pero como este mundo se ha vuelto tan sexy y pues están en las portadas de las noticias en Forbes y la otra revista y los unicornios y los millones de capital, todo el mundo dice, yo quiero ser emprendedor en tecnología. No, güey, tienes que resolver un problema, ¿no? Y nuevamente es muy básico. Sí, y o sea, parte de quiero emprender en tecnología, a ver en qué lo... O sea, a ver es como a ver en qué lo meto. meto. Exacto. Y aun cuando tengas un enfoque de... Porque hay gente que resuelve problemas propios, que en esos casos es más sencillo que la persona realmente tenga un insight, o sea, yo digo, creo que está... digamos, dicho del por qué. Entonces, cuando la persona te puede responder el triple por qué de un problema, realmente lo conoce, ¿no? Entonces, yo hago eso y te sorprenderás la cantidad de gente que no llega, ¿no? O sea, oye, no sé, un amigo, recuerdo, falta educación en finanzas, no sé, personales en la gente joven. Hay que hacer una compañía de educación de finanzas personales. Y le digo, ¿por qué? O sea, la solución, no, el mundo es mucho más complicado que porque hay un problema que es A, vamos a hacer, digamos, menos A, vamos a hacer A. Ajá. No, las respuestas no son tan directas, ¿no? Entonces, el por qué puede ser porque, pues no sé, a la gente no le interesan las finanzas personales. Y por más que tú tengas esta visión de que todo el mundo debería gustar las finanzas personales, y estoy de acuerdo contigo, la gente no funciona así. ¿No? Y al igual con la programación y coding. Oye, todo el mundo debería saber coding. Hagamos una escuela de coding. Sobre todo ahora con los niños, ¿no? Que es pues donde se enfocan los padres, ¿no? Oye, la verdad es que yo estoy del lado de educación y eso lo veo. Tú preguntas a 1000 en Latinoamérica, ¿no? O Latinoamérica, que es diferente a Estados Unidos, Europa. Tú le preguntas a 100 padres qué quieres que sus hijos sepan después del colegio y te aseguro que 90 no te van a mencionar programación. Te van a decir matemáticas, te van a decir inglés, que son problemas muy grandes de Latinoamérica, pero no te van a mencionar programación. Sí. Entonces, es un poco como que ir rebanando la cebolla del problema y cuando alguien realmente ha pensado profundamente acerca de algo que es difícil, es cuando me gusta ayudar a la gente. Ok, pero aquí sigues con la cachucha, con la gorra, con el sombrero de invertir, no invertir, de me están buscando para algo o tengo yo algo que ofrecer. Vámonos, incluso previo a Startupeable, conocí a esta persona que admiraba. ¿No? O sea, hoy estamos en un evento, tengo acceso a ver a esta persona que yo escuché sobre su startup o tal. No me está buscando, no le intereso yo, está ahí también para pasársela bien. ¿Cómo es el approach ahí? ¿Ok? O sea, es más fácil cuando dices, bueno, me buscó esta persona porque me dice, preséntame a alguien más. Ah, perfecto, te paso por mi filtro de vale la pena, tal, te presento. Acá tú tienes el interés de conocer a alguien que no necesita nada de ti, aparentemente, o al menos hasta ese momento no dice, quería conocer a Enzo. ¿Cómo? ¿Qué haces ahí? ¿Cómo te acercas? A ver, creo que lo he ido refinando. Creo que cuando empecé era a punta de emoción. Okay. Y a veces mis amigos, mi novia incluso me dice, pareces un fanboy. Okay. Yo sí, o sea, es como si, a ver, especialmente donde trabajo, me apasiona lo que hago realmente. Entonces yo veo a X inversionista, X emprendedor que me interesa conocer y es como si estuviera viendo a Messi. Okay. ¿Me explico? Y voy con esa emoción y creo que se siente, ¿me explico? Y a veces puedo decir cualquier pachotada. O sea, probablemente no voy a decir las palabras correctas, pero creo que la emoción se siente. Ok. Entonces, independientemente de qué digas, lo que vas a hacer es voy emocionado y ahí empieza a ver, ¿no? Qué. Y sobre todo porque parto de o sea, no es una posición de sabes que yo soy impotente, yo vengo a darte valor. No, yo estoy emocionado de conocerte, quiero aprender de ti. ¿No? Y, o sea, yo creo que, no sé si a ti ya te ha pasado, hablamos de eso, pero artistas que viene alguien que esté emocionado, pues no le van a decir que, sabes que chao, ¿no? O no. O sea, algo van a sentarse a escuchar y bueno, en el proceso voy a saber qué decir. Claro. ¿Okay? Siempre, o sea, no niego que siempre pienso en la primera frase. Es casi como si estás viendo una chica que te gusta o que quieres ir a ligarle por primera vez y piensas en cuál va a ser tu one-liner. Ya, yo pienso igual. Okay. A veces se me va porque pues ya estoy en la emoción, etcétera. Claro. Pero sí, o sea, creo que soy bastante, como digo,
controlador en ese sentido y pensar en los escenarios. Entonces por eso que no te pregunto. Pienso porque en los one-liners que puedo decirle y cuál va a reaccionar mejor y pienso en su todo un respuesta. árbol así de Exacto, opciones. me tomo 5 o 10 minutos pensando y a veces la persona se va. Y así me pasó ayer. Una persona que quería hablar se me fue en ese proceso. Okay. Pero es eso combinado con mucha emoción. Y la emoción en este caso, a ver, no la puedes fingir. Sí. O sea, tiene que ser alguien que realmente te interese conocer, ¿no? Y Porque seguro te pasa, ahorita que decías eso de, es que le quiero decir esto, pero seguramente todo el mundo le dice eso y entonces dices, puta, entonces por ahí no, ¿sabes? Exacto. Total. Sí. Totalmente. Oye, entonces, bueno, regresando a, dices, empiezo a escribir en LinkedIn, que en ese momento, si somos honestos, LinkedIn, al menos en Latinoamérica, no era donde te decían, oye, escribe en LinkedIn, si quieres generar una marca, ahí es donde tienes que estar. Y aunque a lo mejor te quisieran decir eso, era muy para el nicho pues, hasta de recursos humanos, ni siquiera emprendedores y lo que fueran, no estaban ahí o no era el tradicional que hoy justo LinkedIn está queriendo hacer lo contrario, ¿no? Que está queriendo una plataforma. Dar la vuelta y que gente la use para estar publicando, compartiendo. Creo que te nombraron Top Boys. Me la sé. Felicidades, muchachos. Pero justo hasta hace, bueno, yo digo que hasta este año en México están empezando, México y Latinoamérica, a empujar. ¿Tú cómo empezaste a crecer ahí? ¿O cómo fuiste viendo ese crecimiento y por qué ahí y no? ¿Sabes qué? Me enfoco más en Twitter en ese momento, o me enfoco más en Facebook o en Instagram o lo que fuera. Vale, a ver, siendo muy táctico, yo hasta ese momento no tenía Twitter. Y yo me creé Twitter y empiezo a utilizarlo cuando llego a México. Yo siempre hago una distinción que Twitter es una herramienta más de Estados Unidos, una red social, y creo que México, por su cercanía con Estados Unidos, creo que mucho más gente utiliza Twitter acá. En Sudamérica es muy diferente. Creo que en Sudamérica el uso de Twitter, no tengo los números, pero me atrevería a decir que, no sé, si 20% de los mexicanos usan Twitter, los sudamericanos son 10 o 5. Ok, entonces no conocía gente que usaba Twitter. Ese es uno. Instagram, pues, es otro tipo de, digamos, de uso y yo tampoco era de tomar fotos, hacer mis videos, etc. Entonces LinkedIn era una manera muy sencilla donde mis palabras eran mi cara y me animaba. Y creo que a ver, es interesante lo que dices de que LinkedIn en ese momento no era visto como tal. Y sí, o sea, para mí fue la herramienta más sencilla de utilizar. Por eso que yo era palabras y ya ni siquiera ponía imágenes. Y lo segundo que es que yo seguía gente, digamos, de inglés, sobre todo de India, recuerdo. Me acuerdo que había un creador que luego lo conocí hace unas semanas, que ahora se ha hecho emprendedor, que se llama Vaibhav Sisinti, que él tiene, de hecho, un curso, que fue el único curso que llevé sobre cómo ser como que un LinkedIn influencer. Y eso lo llevé en 2018 en Skillshare. Y eso fue un poco lo que me enseñó como digo, las tácticas básicas. Y él creaba contenido en inglés y, o sea, pasó de 0 a 30,000 seguidores en 6 meses o un año. Entonces, en India estaba pasando esto. ¿Me explico? Creo que en Estados Unidos ha llegado mucho más tarde porque en Estados Unidos Twitter tiene una presencia mucho más dominante. Pero dije, pues si está pasando en India y no hay nadie haciendo esto en español, pues algo va a funcionar. Y lo hacía y tenía mucha exposición. O sea, llegaba mucha gente. Y pues claro, tú lo hacías clic en mi perfil y decías, oye, ¿quién es este chavo? O sea, no tiene ninguna experiencia, exacto. No, pero no había nadie más haciéndolo. Y yo hacía y tenía likes, tenía comentarios, oye, qué interesante tu idea. Nadie me decía, claro, que tú sabes esto, ¿no? Porque obviamente no tenía ni idea. Okay, ahora sí la gente me dice, bueno, qué interesante tu perspectiva porque tú ya tienes experiencia, whatever. En ese momento... Pues, o sea, puedes pensar exactamente lo mismo. O sea, puedes emitir la misma opinión y hoy te la toman más en serio que en ese momento. Exacto. No más porque ya tienes esta... Exacto. Entonces, mucho de lo que yo hacía, de hecho, en ese inicio era curar contenido. O sea, yo no iba a dar una opinión, sino yo iba a dar una idea o un quote de un podcast que yo había escuchado en inglés, traducido, y diciendo cómo podría aplicar a Latinoamérica. Porque yo no sentía que tenía la capacidad de emitir mis opiniones propias porque pues no tenía ninguna experiencia. Sí, ¿quién te ha validado? Exacto. Y eso se llama es curación, ¿no? Y hoy en Estados Unidos se habla mucho, o sea, hoy día que hay tanto contenido, curar también es algo valioso, ¿no? Entonces creo que me volví un experto de curación, sobre todo de contenido de startups, de emprendimiento, de venture capital en inglés, adaptándolo a español y enfocado a Latinoamérica. Y eso funcionó en LinkedIn. Y sí creo que lo que tú dices que recién ahora LinkedIn está en México como que ya armando su equipo, etcétera. Yo creo que eso ya, o sea, ahorita creo que es una consolidación de la estrategia de LinkedIn.
creo que desde el 2018, 2019 ya LinkedIn estaba en ese proceso de, oye, nuestro algoritmo va, en lugar de priorizar reclutadores, va a priorizar gente que crea contenido. Y cada vez han ido trabajando sobre eso y pues ha sido una ola que, digamos, creo que la agarré en un buen momento, sin saber, por suerte, y la he, digamos, surfeado, ¿no? Corrido bien. Ojo, y no se me ha olvidado la pregunta inicial, que fue, o sea, el tema de aprovechar las redes para conseguir oportunidades, ¿no? Y entonces estábamos en ese camino. ¿Qué pasa después de que empieces en LinkedIn? O sea, ¿hasta cuánto tiempo pasa para que digas, bueno, voy a armar mi propio blog? O sea, que primero escribiste para alguien más. ¿Cuándo empezó? ¿Por qué empezó? O sea, porque ya es un buen momento para hacerlo. Vale. Sí, yo empiezo escribiendo en LinkedIn. Obviamente son formatos cortos, etcétera. Pasan 6 meses, 1 año. Sí, más o menos por ahí. Y digo, ok, oye, creo que ya puedo empezar a escribir artículos. Y había un blog peruano que se llama Root Startup. Ya sí activo, no tanto, de un buen amigo, Greg Mitchell, que dirigía el fondo de Angel Ventures en Perú. Y entonces, básicamente digo que no, creo que ya puedo empezar a escribir sobre algunos temas. Y también ya llevaba más tiempo hablando con emprendedores. Entonces, ya habían temas que había identificado recurrentes. Por ejemplo, una pregunta que fue la primera sobre la que escribí de los emprendedores era, oye, ¿cuánto me debería pagar si levanto una ronda? ¿No? Si levanto $100,000 o $200,000, ¿cuál debería ser mi sueldo? Y escribí un artículo sobre eso. Y muy, muy envasado en mis experiencias muy cortitas y luego viendo frameworks de gente que había escrito cosas similares en inglés. Combinaba ambas cosas y ese fue el primer artículo que escribí en el blog Root Startup y le mandé otro artículo, no recuerdo cuál era ese segundo. Y recuerdo que escribí los dos, se los mandé a Greg por correo. Y yo conocí a Greg porque estábamos en el mismo coworking en Perú. Le gustaron y me invitó a escribir, ¿no? Entonces escribí una vez por mes. En ese proceso paso de Perú a México, o sea, me mudo de Winnipeg a Dallas. Llego a México y ahí pues creo que pasa el gran como que insight. ¿Qué tipo de preguntas? Y ya sé que me van a dar en la madre por interrumpirte en tu insight, pero hold your thought. ¿Qué tipo de preguntas te hizo Dallas para entrar? O sea, muy buena pregunta. El proceso al inicio fue muy, digamos, técnico. O sea, un modelo financiero. Las primeras entrevistas con el equipo fueron, me acuerdo, problemas de unit economics. O sea, oye, ese es el modelo de negocio de Rappi o el negocio de Kavak. ¿Qué pasa si cambias tal cosa, cómo se ve, cómo afectaría su sostenibilidad o su canales de adquisición? Muy analítico de métricas, que nuevamente en ese momento se sorprendieron de lo que sabía porque pues, yo había consumido 100 podcasts o más y blogs. Entonces fue relativamente, creo que lo hice bastante bien. Y luego las entrevistas con los socios fueron muy distintas porque los dos socios de Dallas tienen perfiles muy diferentes. Uno es muy analítico, el otro es mucho más emocional. Entonces recuerdo que la entrevista con el socio más analítico fue muy, casi como el examen de matemáticas más largo de mi vida que me habían hecho. Muy difícil. Y con el socio más emocional recuerdo cómo ir a terapia. O sea, me hizo preguntas muy personales, pero Rogelio, que es el socio, creo que tiene una calidez humana que o sea, yo lo recuerdo haberle contado a gente cómo fueron las entrevistas y me decían, oye, ¿cómo te van a hacer esas preguntas? Como que es ilegal y no sé, creo que en Estados Unidos es ilegal. ¿Alguna pregunta, por ejemplo, que... ¿Tienes novia? No. ¿Tenías novia? Sí. ¿Qué pasó? Terminamos. ¿Por qué? Ok, es así como para tratar de entender tu forma de pensar, ¿o qué? No sé, o sea, ver a la persona detrás de todo, ¿no? Pero Rogelio tenía esa calidad humana que pues, nunca me sentí ofendido ni atacado. Fue como terapia, literalmente. No, un buen terapeuta, psicólogo que te hace sentir cómodo de compartir cosas, ¿no? Entonces fue una experiencia muy, muy interesante esas entrevistas. Y te lo preguntaba también por el tema de cómo demostrabas que sabías lo que estabas haciendo, o sea, que has aprendido, ¿no? O cómo o sea, ¿en qué oportunidades se podía notar eso? Que era, me imagino esto, ¿no? En la parte numérica y del modelo de negocio. Pero, regresándome todavía a la parte de que dices, estuve tanto tiempo aprendiendo sobre Venture Capital, ¿cómo lo aterrizabas? A ver, yo te puedo decir, he escuchado los 100 episodios de X podcast, pero no significa que lo tenga fresco o presente o tal. ¿Hacías algo en especial? ¿Tomabas algún tipo de notas? ¿Y cómo? ¿Hacías algún tipo de ejercicio? O sea, para ti, ¿cómo era voy a aprender sobre esto? Dos cosas. Uno, tengo mi Evernote full de resúmenes de todos esos episodios. Me pasaba tomando notas. Y dos, que creo que eso fue una muy buena combinación, es que estaba en el fondo de Winnipeg.
¿no? Donde era un fondo ángel, no era un venture capital propiamente dicho, pero hacíamos inversiones pequeñas en startups y nos tocaba evaluarlas y hacíamos memos de inversión, etc. Entonces, es gracioso porque, y ahí está el socio José García, que es el director de Winnipeg, él era también, o sea, mayor, pero experiencia en capital privado, etc. Pero no tenía experiencia en venture capital. Entonces, eran los dos aprendiendo de cero y los dos éramos unos nerds y estudiamos muchos. Entonces, era como, oye, ¿cómo hacemos un memo de inversión de startup? O sea, ahora el de private equity es así. A ver, veamos cómo lo adaptamos, busca qué hay en internet. Y un poco lo que hacía era, pues, todo lo que iba aprendiendo en estos, no solo podcasts, sino blogs, eran la oportunidad de aplicarlos en el trabajo digamos, en Winnipeg. Entonces, es una combinación de escucho, tomo nota y ahí tienes la oportunidad de aplicarlo ahí mismo, ¿no? Entonces era la combinación. Ok, perfecto. Entonces ahora sí avanzamos llegas a México y te cae un 20, ¿no? Tienes un insight. ¿Cuál que es? Que las preguntas que me hacían los emprendedores... A ver, Dalus es un fondo regional. Entonces pasé de un fondo donde principalmente tenía exposición a emprendedores peruanos a un fondo donde tenía exposición a emprendedores mexicanos, colombianos, chilenos, peruanos, incluso brasileños. Y me di cuenta que las preguntas que me hacían en Perú eran las mismas, eran muy similares. Y fue sorpresa para mí porque yo siempre cuento que cuando llego de Perú a México sentí que había viajado en el futuro, porque el ecosistema de startups y inversión estaba mucho más adelantado. O sea, siempre recuerdo que llegué y la primera semana, justo esta semana fue el Fino Summit, ahorita en México. Yo llegué en 2019, hace 3 años. Ajá. Esa misma semana era el Fino Summit, o la siguiente semana. Y fue el evento, y me acuerdo estaba David Vélez hablando en el evento. Y dije, wow, ¿dónde estoy? Okay. Me explicó, o sea, de Perú, que era un ecosistema chiquitito, muy alejado de todo. Y sentí que había viajado al futuro, literalmente. Okay. Pero fue mi sorpresa que cuando hablaba con emprendedores mexicanos, colombianos, chilenos, etcétera, las preguntas eran las mismas, ¿no? Entonces yo dije, oye, acá hay una oportunidad de algo. Y siempre me hacía la pregunta, ¿por qué si yo consumo todo este contenido en inglés, digamos, de blogs y podcasts, pues los emprendedores no? Y creo que hay dos temas interesantes. Uno es que creo que nos cuesta darnos cuenta cuando estás dentro del mundo de startups, es que la mayoría de latinoamericanos el inglés le cuesta, tanto para hablar como para leerlo. Y aun cuando lo sepas, si estás en un nivel intermedio, probablemente prefieres escuchar en español. Claro. ¿No? Entonces, y eso es la oportunidad de podcasts y blogs. Sí, eso es doble trabajo. El trabajo de entender lo que me están enseñando y el trabajo de entender el idioma. Entonces es doblemente complicado a simplemente nada más. Y hay muchas reseñas culturales que de repente no estás conectado y no vas a entender, etc. Es uno, eso. Y lo segundo es el contexto, ¿no? Que, bueno, está conectado. Pues levantar capital, reclutar gente, hacer ventas, hacer crecimiento, hacer growth, marketing, es muy diferente en Estados Unidos frente a Latinoamérica. O sea, en Latinoamérica hay fintechs que tienen, ¿cómo se dice? Call centers adentro de sus compañías. En Estados Unidos, si una fintech tuviera un call center, le dirían, ¿estás loco? Okay. O sea, nadie te va a responder el teléfono. ¿Me explico? Entonces son culturas diferentes, hay menos penetración en internet, o sea, la gente tiene teléfono, pero no tiene computadora. O sea, hay muchas variables diferentes. Y creo que eso crea una oportunidad de hacer algo en español, digamos, contenido educativo sobre el mundo de las startups en español y ajustado a nuestro contexto, ¿no? Okay. Y ese fue, digamos, el click de Startupiable. Y entonces arrancas Startupiable con el blog, el glosario, sí, y hasta después empezaste el podcast. Exacto. O sea, ¿por qué te animas a hacer el podcast y qué ha pasado desde entonces? Gracioso. Yo empiezo Startupiable en inicio de 2020. Ahí recién hice el blog, WordPress y todo. Dejo de escribir para el otro blog porque sentía que pues, ya, como era un blog enfocado en Perú no hacía sentido. La idea era crear una marca regional. ¿Y por qué? Aparte, ¿por qué Startupiable y no Enzo Cavalier? Hablando de la marca que estabas tratando de armar. Qué buena pregunta. De hecho, tenía una marca diferente al inicio que se llamaba Da Columbus VC. Que pues nadie lo entendía. Creo que solo lo entendía mi abuelo. Okay. Que es una conexión entre Colón y Venture Capital. Y la metáfora es yo descubriendo Venture Capital en Latinoamérica porque vengo de Perú a México. Luego me enteré de que en inglés y en Estados Unidos Colón tiene una connotación histórica muy negativa que es gracioso, en Perú no la tenemos. O sea, Colón era el descubridor, no era quien mató a X cantidad de gente indígena. Entonces yo no tenía ni idea. Okay. Y luego ya en México, digamos, amigos americanos me dicen esto. Y yo, uy, chucha. Sí, hay que cambiarlo. Y aparte la marca no conectaba.
O sea, la gente no entendía el espíritu detrás de la marca o el mensaje. Y así que eso fue, yo inicio, digamos, el blog en inicio de 2020 y empezaba la pandemia abril, mayo 2020, decido hacer el cambio de marca. Y Startupeable fue un regalo de Dios que yo hice como un crowdsourcing de amigos emprendedores. Les tiré nombres y les digo, voten por estos nombres que tienen dominio disponible y si hay nombres adicionales que ustedes crean, sugiéranlos, hacemos una votación. Alguien puso Startupeable. Hasta ahora no sé quién es. Okay. Y si nos escucha y si amigo se acuerda, que me diga, porque hasta ahora no sé a quién agradecerle. Pero, ¿y por qué no Enzo? O sea, hablando de tú dijiste, ok, yo ubico a este cuate y este cuate, ¿no? Que al hacerte nombre, no sé si puedas entrar a estas industrias. Hoy, al menos en México, no sé si en toda Latinoamérica, está mucho este tema o este mame de tu marca personal y haz tu nombre y tu nombre y tu nombre y todo el mundo quiere ponerle su nombre a todos lados, ¿no? Así como los perros que van miando todas las esquinas, así de Diego was here, que poner a todos lados. ¿Por qué en tu caso no decidiste ponerle a tu movimiento o a tu empresa tu nombre? Aparte, hoy está también muy en boga el tema del creador de contenido, pero es como esta persona, ¿no? Y todo girado de esa persona y esa persona es la marca, ¿no? Tú no. Tú tienes un nombre. ¿Por qué? Fue por accidente, o sea, y muy inspirado o influenciado por lo que pasaba en mi industria. O sea, yo no estoy en la industria de finanzas personales donde todos tienen sus canales de YouTube con sus propios nombres, por ejemplo. Yo estoy en la industria de Venture Capital, donde todos los inversionistas que tienen blogs tienen nombres para sus blogs. ¿Ok? Entonces está Mark Suster con Both Sides of the Table. Está Jason Calacanis con This Week in Startups. Está Harry Stebbins con 20 Minute VC. Y así te puedo nombrar N más. Entonces, para mí era muy raro decir es Enzo Cavalier. Okay. ¿Me explico? Y creo que en general en el ecosistema hay un poco de rechazo a la gente. Hay mucho ego, pero hay un poco de rechazo a la gente con ya demasiado ego. Entonces, es la combinación. Yo sí puedo, pero porque ese güey está diciendo que él es el chingón, ¿no? Exacto. Y creo que, o sea, era la... sí nazco con la visión de que Startupeable sea algo más allá de mí. Okay. ¿No? Y si pues nacía tan conectado. De hecho, al inicio estuvo muy conectado. Creo que recién se están partiendo y Startupeable tiene un poco más de independencia de mí. Que es un poco un dilema porque al inicio, obviamente, lo poquito que yo había construido en LinkedIn me sirvió para darle como un empuje al nacer a Startupeable. Que tuviera momentum. Exacto. Que si no hubiera empezado, era Startupeable de cero y Enzo Cavalier, ¿quién es? ¿Me explico? Entonces, había algo que me ayudaba a salir. Pero en retrospectiva, pues también tienes ese balance donde no quieres que tu marca esté por encima de la marca de la compañía. Entonces sí, fue Estabas hablándome de por qué empezaste el podcast. Ok. Un año después, 2020, 2021, la verdad es que lo empiezo porque un amigo me jodió para que lo haga. Christian Arens, que es otro creador de contenido de finanzas personales, muy buen amigo mío peruano. Él tiene un podcast. O sea, él empezó como youtuber. Ya tiene una cantidad de seguidores impresionante. Y luego lanzó un podcast. Él me invitó a su podcast y él desde entonces me jodía. Haz tu podcast. Haz tu podcast. Haz tu podcast. Y en ese momento Startupeable era muy pequeño todavía. O sea, era un blog, un glosario, el directorio. Tenía un equipo a medias con alguna gente voluntaria que me ayudaba. No generábamos ingresos. Al menos no generábamos nada. Entonces yo le dije, oye, a ver, me encantaría. Tengo poco tiempo. Me encantaría, en verdad, porque yo había empezado inspirado por podcasters, ¿me explico? Pero, era mucho más fácil para mí escribir. ¿Me explico? Por eso empecé con el blog. Y aparte que no sabía nada de edición, no tenía el dinero para hacerlo, etc. Y este amigo justo había invertido en una productora de podcast que se llama Explora. Y él me dice, déjame hablar con ellos, a ver cómo te ayudamos. Y básicamente me consiguió un deal y ahí un shout out enorme a Diego Rosas, que es el director de la productora que de hecho es tu fan. Porque ellos decidieron apostar en Startupeable. Y básicamente me ofrecieron un deal donde no me cobraban nada hasta que Startupeable genere ingresos, el podcast. Como revenue share. Exacto. Okay. Hasta que recién pasó un año después de empezar el podcast. Entonces ahí el equipo de Explora se bancó, como dicen en Argentina, el podcast Startupeable. Y hoy día, ya generamos ingresos, podemos pagarles, así feliz por eso, pero fue por eso. O sea, fue muy animado por eso. No, yo sí tenía el ímpetu de hacerlo, pero no me hubiera dado el salto, dado que estaba muy limitado de recursos en ese momento. ¿Y por qué crees que funcionó? O sea, ¿cuántos podcasts no empiezan y no arrancan? Si no solamente, cuando digo que funcionó, me refiero a que
pudiera ser una especie de modelo de negocio donde pudiera existir solo. No nada más funcionó para mí, no significa tiene mucha audiencia. O sea, no es la única métrica. Entonces, ¿tú por qué crees que funcionó? Creo que teníamos una ventaja enorme frente a cualquier podcast que empieza de cero, que es que Startupeable ya se había hecho cierto nombre. Okay. ¿Me explico? Entonces, llevábamos un año de crear contenido y agarramos casi como la pandemia de lleno. Entonces, enero de ese año, yo ya tenía, 10,000 lectores únicos en mi blog, enero de 2021. Algunos, 10,000, 15,000 followers en LinkedIn. Entonces, teníamos una base para empezar, ¿no? Entonces, recuerdo que la hicimos en diciembre como una campaña de lanzamiento donde empecé a generar como interés de que iba a salir el podcast de Startupeable y compartir los logos para que la gente me diga cuál logo le gusta más, a quién quisiera que invitáramos primero. Okay. Y la gente estaba interesada, estaba engaged en eso, ¿no? Y lanzamos y pues empezó a crecer bastante bien. Entonces creo que teníamos esa ventaja de ese lado de la audiencia. Y segundo, que como ya teníamos cierto nombre y alguien, emprendedores, inversionistas, yo siempre digo, los emprendedores e inversionistas más avanzados, que son a quienes invito en mi podcast, porque son quienes tienen más aprendizaje para compartir, no usan Startupeable en la mayoría. Y está bien, porque no es contenido para ellos. O sea, yo hago mi contenido pensando en la gente que está empezando, su idea de negocio, en la gente que está en una etapa presemilla o semilla. No lo hago pensando en el Poncho de los Ríos, por ejemplo. Claro. O sea, Poncho ya está en una etapa de su compañía donde pues, él levanta el teléfono y tiene a los mejores para ayudarlo. Directo el contenido. Exacto. ¿No? Pero pienso en el Poncho en 5 años, un siguiente Poncho que está empezando, que no sabe inglés, pero es muy bueno técnicamente. A él Startupeable lo puede ayudar, ¿no? Entonces, pese a que muchos emprendedores e inversionistas a quienes quisiera invitar no escuchaban, no leían mi contenido, habían visto algún post en LinkedIn porque éramos buenos haciendo bulla. Entonces, cuando yo les escribía para invitarlos, pues creo que hemos conseguido a la mayor cantidad de invitados que hemos querido. Porque dices que eran buenos haciendo bulla. ¿Qué hacían? ¿Qué les funcionaba? Creo que un poco la clave del contenido de Startupeable es, yo siempre digo en mi equipo, ¿cómo sabemos si algo es publicable si mi mamá lo entiende? Okay. Y lo digo en serio, porque a mí mis papás recién ahora entienden de lo que hablo después de 3 años, ¿me explico? Entonces, esa creo que ha sido la clave, hacer algo muy, pero muy sencillo. Y sobre todo en una industria donde, pues, hablar sofisticado es sexy. Sí, claro. ¿Me explico? Mientras justo hablábamos hace unos días, oye, que el ARR, que el CAC, que el esto, y tú dices, oye, terminologías que... yo sé de marketing digital y soy bueno en growth, etcétera, pero no entiendo nada de qué me están hablando, ¿me explico? Entonces, es una industria que yo siempre digo que hago la analogía, es como un club de golf. Y es un poco elitista, sí, en términos de crítica, porque todo es en inglés, palabras difíciles, ciertos grupos sociales, etcétera. Y en ese ánimo crea barreras a gente que está fuera. Y creo que no sé si lo hacen a propósito, no creo. O no lo hacemos a propósito porque soy parte de. Pero genera barreras que rechazan mucha gente que no está. Entonces, un poco la... Sí, o sea, está el concepto de outsider e insider. O sea, exacto. Entonces, la idea de Startupeable es tirar esas barreras o hacerlas mucho más fáciles de pasar, ¿no? Y el glosario es un ejemplo de eso, ¿no? O sea, ¿por qué harías un glosario? Me explico, para términos que yo sé que dentro de los fondos de Venture Capital todos lo saben porque los usan todos los días, pero nuevamente ellos no son mi audiencia. Mi audiencia es la gente que está empezando, que tiene ánimos de entrar a la tecnología. Me llamó la atención porque ahorita que decías, es un medio, bueno, tengo este medio, tengo el blog, tengo el podcast, pero yo sé que X persona no lo usaría. Dijiste usar, estás hablando de usar, no dijiste, no lo han escuchado, no lo habían escuchado. Desde ahí, a mí me hace pensar que tú piensas de tu medio de una forma distinta, como una herramienta, más como un tema de entretenimiento. No sé si lo haces consciente o no, pero a mí sí me es muy interesante ese pequeño detalle que estás haciendo ahorita. ¿Es así? O sea, para ti es una herramienta, o sea, sí. ¿Lo consideras como una herramienta? Sí, o sea, yo digo hoy día que somos una compañía de medios y educación. O sea, no somos medios puros porque no hacemos información, no hacemos noticias. Y mucho del ánimo es hacer herramientas. ¿Por qué? Porque el emprendedor, o sea, necesita educación, sí. Y eso es el glosario, está el blog, pero también necesita cosas aplicables, ¿no? Y un poco va de la mano de cómo hacemos las cosas más sencillas posibles. O sea, el emprendedor no tiene mucho tiempo. Entonces yo no le puedo tirar un artículo de 10 páginas. ¿Me explico? Si puedo hacer un gráfico, una tabla o un template. Hemos hecho, por ejemplo, tenemos un Excel que es un CRM para levantar capital y cómo darle de seguimiento a tus inversionistas. Eso es contenido. ¿Me explico? El contenido no es solo videos, no es solo texto, no es solo audio. Son herramientas que pueden, generar o facilitarle la vida a las personas.
Entonces, hemos hecho mucho de, digamos, le dicen los como descargables o los lead magnets. Los lead magnets, etcétera, que es una herramienta que nos sirve mucho para suscriptores enfocado a ese tipo de cosas accionables, ¿no? El directorio es eso, es una herramienta para que emprendedores, en lugar de ir a preguntarle a sus amigos, oye, o a gente que conocen de quién debo levantar capitales, aplican 2, 3 filtros por país, por segmento, por tamaño de ticket y tienen 10, 20, 30, 50 inversionistas a los que saben que pueden acudir. Ok. Y entonces ahora, ya con esto en mente, ¿no? Tienes Startupeable y avanza. Bueno, no, una cosa más. Me decías que les iba a generar audiencia el que ya tuviera cierto momentum, pero de ahí a que se sumaran marcas o que monetizaras, ¿por qué crees que les ha ido bien en ese sentido? Porque tienes hoy las marcas que tienes y por qué te pagan las marcas que te pagan, con una audiencia que, si somos honestos, es una fracción de lo que tienen los grandes podcasts de entretenimiento, ¿no? Que tienen estas marcas masivas y lo que tú quieras. ¿Dónde está la clave ahí? ¿Dónde está el truco ahí? En parte también porque quiero que la gente entienda que no a fuerza necesitas un podcast con millones de descargas semanales para tener una cosa que funciona. Y eso fue lo que me estaba seleccionando hace unas semanas. No quiero saber tú qué opinas. Sí, o sea, creo que la audiencia startupeable es una audiencia pequeña y nicho, tanto porque, digamos, el ecosistema en Latinoamérica es pequeño todavía, o sea, nos falta tiempo comparado a Estados Unidos, que ya 50, 60 años, entonces va a crecer. Uno, y aparte es un nicho de por sí, o sea, poca gente emprende, o sea, es por diseño, o sea, ¿acaso tienes más amigos que emprenden o que son empleados? Sí. Tienes más que son empleados, ¿no? Entonces, es por naturaleza. Y de hecho, un poco va de también cómo yo pienso en expandir la audiencia, pero concentrándonos en la pregunta, o sea, es una audiencia creo que como lo es la marca, es una audiencia nicho, sí, pero de mucho valor, ¿no? Entonces e incluso cuando yo he hablado con las marcas, le digo oye, tú hoy día auspicias, no sé, de repente a revistas o eventos, etcétera, pensando en que van los emprendedores ya más avanzados. Yo soy tu funnel de los futuros, esos emprendedores. O sea, a mí me escuchan los que están en etapa, digamos, de idea, semilla, que son los próximos a levantar esas series B de millones de dólares y van a ser potencialmente cliente tuyo de Amazon Web Services, de Google, de, no sé, de Intercom, por ejemplo, que fueron clientes nuestros. Y lo ven porque esas marcas, sobre todo las grandes, digamos, que son compañías de tecnología internacionales, lo han visto en Estados Unidos. Sí. Entonces, esas compañías llegan a Latinoamérica y saben que hay lugares donde pueden auspiciar ya enfocado en las marcas, digamos, más, en las compañías ya, digamos, probadas, no sé, los eventos, etcétera, que suelen ser grupos más pequeños o las cenas, etcétera. Pero dicen, oye, ¿dónde está el semillero? ¿No? ¿Dónde está dónde capto a la próxima generación? Y no hay muchos, digamos, outlets que te den exposición a esa audiencia. Startupeable es uno de esos. Y es gracioso porque incluso hay medios de noticias, digamos, noticias de emprendimiento, etcétera, que han surgido, donde estas marcas que te digo, de compañías de tecnología, no auspician. ¿Por qué? Porque no tienen, esos medios comparten noticias. No tienen la confiabilidad que tiene la marca startupeable que hemos hecho, ¿no? En torno a sabemos del ecosistema, o sea, somos insiders del ecosistema, pero escribimos como si fuéramos outsiders. Nuestra audiencia lo valora y sabe que somos serios en nuestro contenido y no, o sea, nos alejamos del contenido, digamos, vende humo, no hacemos noticias porque son commodity y oye, si a la 10ª noticia de levantamiento de capital que lees, ¿qué aprendiste? Nada. O sea, exacto. No hay ningún valor en esa digamos, ¿cómo se dice? Digamos, contenido. O sea, puedes resumirlo todo en una tabla de Excel y ya sabes toda la información consolidada y lo ves en un segundo y ya está. Entonces, creo que digamos, nuestra audiencia valora eso, ¿no? Y es gracioso. O sea, los emprendedores que nos escuchan no necesariamente están buscando, oye, tengo este problema. O sea, hay varios casos de uso, ¿no? Tengo este problema de marketing, de levantamiento de capital. Ok. Voy a buscar el podcast Startupeable y justo hace unos días alguien tuiteó eso, ¿no? De que puedes usarlo como una biblioteca según el problema que tienes, que sí, está pensado para eso. Incluso desde que entras a la página te dice, empieza aquí, luego aquí, luego aquí. Exacto. Pero también hay los emprendedores que lo escuchan para pues, saber cómo piensan otros emprendedores, ¿no? Y las preguntas que nosotros hacemos, si comparas otros podcasts de emprendimiento, es un nivel un poco sofisticado, ¿no? Y por eso yo siempre hablo de que o sea, si tú eres totalmente nuevo al mundo de startups, no empieces por un podcast porque te puedes perder. Y eso es lo que está en la landing page de Startupeable. Se empieza por el glosario, luego vete al blog, luego vete al directorio y finalmente ve el podcast, que es más avanzado.
Y en el podcast, creo que la ventaja que tengo yo como podcaster es que vivo en este mundo. ¿Me explico? O sea, paso Sí, todos tu los días. pregunta es desde alguien que sabe lo que está pasando, no Exacto. desde alguien que no tiene ni idea. Como ¿Sabes la qué gran mayoría de pregunta hacer? periodistas, digamos, que pues te preguntan, oye, ¿por qué emprendiste? Sí, tú puso. Oye, ¿por qué levantaste capital? Pues, o sea, Sí, claro. las respuestas que te van a dar son en base a eso, ¿no? Entonces, ayer estaba en este evento y los emprendedores me decían, oye, las preguntas que haces es como que la pregunta que yo pienso que le debería hacer al emprendedor siguiente es la que tú le haces, ¿me explico? Porque estoy en esa sintonía, Ya. ¿no? También con el caveat de que tengo, creo que no sé si talento, skill de pensar en las cosas de una manera más sencilla. Entonces, puedo hablar de cosas avanzadas sin necesidad de, digamos, o evitando hacer muy sofisticada la conversación, de tal manera que personas nuevas también pueden entender. Regresando a la pregunta original de cómo aprovechas y cómo te apalancas de todo lo que estás construyendo para conseguir oportunidades. En tu caso, recuerdo que me contaste que tú, a través de todo esto, el Internet sirvió para entrar a donde trabajas hoy en día. Entonces, si me puedes explicar un poquito más y luego lo desmenuzamos ya a lo aplicable, ¿no? A cómo, así como, a ver, entonces, para quien no agarró la onda, lo que hay que hacer es A, B y C para poder aprovecharlo. Totalmente. A ver, fast forward a inicios del 2021. Ya no estaba en Dallas, empiezo a buscar nuevas oportunidades y, perdón, eso fue finales del 2021, perdón. Y encuentro esta oportunidad scrolleando. Ya había empezado a usar Twitter. ¿Twitter porque, te gusta a ti? O sea, Twitter, sí, porque aquí en México todo el mundo, nada, es que es pura caca y no sé qué. A mí me encanta, pero no sé. a mí me gusta mucho. Lo que hago es filtrar. Ya no sigo cosas políticas ni de Perú, de mi país, ni de México. Así. Es un lugar para cosas positivas. Okay. Ese es uno. Entonces, empiezo a utilizar mucho más Twitter porque ya estaba metido en el mundo de Venture Capital en México y México es un país que usa mucho más Twitter. ¿No? Y obviamente también me servía para, digamos, ir aumentando la audiencia de Startupeable. Algo que me empiezo a percatar es que Silicon Valley está en Twitter. Creo que eso fue el gran hallazgo. O sea, yo cuando empecé a utilizar LinkedIn fue muy motivado en hacer mi marca personal, que me conozcan más gente en Latinoamérica, en Perú, etc. Y cuando llego a México me doy cuenta que la gente, y sobre todo mucha gente mexicana, conectaba con gente en Estados Unidos y sobre todo de Silicon Valley a través de Twitter. ¿No? Y veía mucha gente, muchos latinos que yo conocían haciendo contenido únicamente en inglés. O sea, ¿por qué? ¿No? Y me doy cuenta que pues, no le estaban hablando a los latinoamericanos, le estaban hablando a los americanos. ¿Por qué? Porque pues, si eres un inversionista, un emprendedor, quieres pues, tener coinversionistas de Silicon Valley, quieres tener que tu siguiente inversionista ya no sea un fondo mexicano, sino un fondo americano, etc. ¿No? Y pues lo vi repetidamente y fue ese hallazgo de, oye, pues Silicon Valley está todo el día en Twitter. ¿No? Y creo que... Ahí está una broma, ¿no? De que como de los VCs todo el tiempo hasta agendan así de estar tuiteando. Exacto. O sea, yo no sé si trabajamos, pero bueno. Entonces sí, o sea, Twitter es... Yo me atrevería a decir que, no sé, si haces un corte de los power users de Twitter, pues la mitad son VCs, me explico, o algo así. Entonces, y VCs de Silicon Valley, ¿no? Entonces me percato de esto y empiezo a utilizar Twitter para buscar mi siguiente oportunidad en Venture Capital en Estados Unidos. Estaba trabajando entre startups y Venture Capital. Entonces empiezo a aplicar a trabajos a través de Twitter. Pero ¿cómo es este de buscar en Twitter? O sea, ¿qué es? Es una... Sorry. Estoy asumiendo que saben lo que yo sé, así que disculpa por eso y lo claro. O sea, LinkedIn es una herramienta que está hecha para buscar trabajo. Twitter no. O sea, y creo que es como que un cambio de mentalidad donde LinkedIn es una herramienta muy transaccional en su mayoría. O sea, la gente te escribe en LinkedIn para pedirte algo, para ofrecerte algo. Te conectan contigo y ahí te llega el correo de ofrezco un seguro, ¿no? Gracias. Exacto. Oye, estoy buscando a alguien de tu perfil, etcétera, ¿no? Twitter es una red social donde la gente busca conectar por intereses. Y es mucho más relacional. Cuando alguien me escribe en Twitter, usualmente es porque le gustó algo que escribí y quiere hacer un follow-up en ese tema o me piden un recurso, etc. Entonces es un comportamiento diferente. Y en ese proceso pues me percato que, oye, ese proceso lo puedes, esa táctica o esa manera de generar relaciones la puedes usar para buscar trabajo porque la gente en Twitter busca trabajo, o sea, comparte las posiciones. O sea, los VCs, yo les puedo asegurar, si quieres trabajar en Venture Capital o startups,
en Estados Unidos se van a dar con la sorpresa, sobre todo para compañías que están empezando, ¿no? Ya es una compañía corporativa, pues ya publica en LinkedIn pues, 1000 posiciones, pues ya no puedo usar Twitter. O lo tercerizan estos agregadores, ¿no? Exacto, pero si es una compañía que está empezando, no sé, 5, 10, 20, 50 personas, 100 personas, los emprendedores cada vez han agarrado en Estados Unidos un rol más activo digamos, en sus redes sociales, sobre todo en Twitter, y comparten las posiciones. Y de repente son posiciones que no están en LinkedIn, solo están ahí. Entonces ese es como que este mundito está allí y si no te das cuenta, pues te estás perdiendo muchas oportunidades, ¿no? Y yo me empiezo a percatar de eso y empiezo a aplicar a trabajos en startups, digamos, en fondos de venture capital a través de Twitter. Okay. Y así es que llego a la oportunidad de, digamos, varias opciones que me chotearon. Obviamente el tema de la visa en mi caso era un problema o una, digamos, limitante. O sea, muchos casos. Un tema a tratar. Exacto. Entonces llego a este caso de Rich, donde veo un retweet de una búsqueda de trabajo de Jennifer Carolan, que es hoy día una de las socias de Rich, y buscando una posición, una sociedad de inversiones, etcétera, para Venture Capital en educación. Venture Capital, yo ya tenía experiencia. Educación es el sector que más me apasiona. Yo trabajé en una ONG en Perú como voluntario 1 año y medio. Invertí en unas startups de EdTech. Pues hacía sentido conmigo. ¿Me explicó? Es que sabes que dices, yo soy la persona que estás buscando. Exacto. Lo gracioso es que no aplico directamente, porque ya me habían dicho no por la visa, así que le escribí un DM. O sea, ya habías aplicado y te dijeron que no. O a los otros. A otras oportunidades. Y me decían, oye, me gusta tu perfil, pero no estamos abiertos remoto o no hacemos... El proceso de la visa. Exacto. Entonces digo, bueno, no voy a hacer toda la chamba de aplicar y las preguntas y todo para que me digan no. O sea, gracias, me gusta. Es como, no eres tú, soy yo, ¿no? Entonces le mando un DM un mensaje directo. Frío en Twitter. No, obviamente no me seguía ella a mí. Y diciéndole, oye, me gustaría aplicar, etcétera. Soy Enzo, estoy en México, pero no, quería saber si estás dispuesta a contratar remoto o a auspiciar una visa eventualmente, etcétera. Y me responde como un mes después, o 3 semanas después. Pausa. ¿Le pusiste ahí tu currículum o algo? ¿O nada más le dijiste, me interesa? ¿O le dijiste qué has hecho? Era un mensaje de 5 líneas, o sea, 4 o 5 líneas. Donde me presentaba. Trabajo en VC hace 3 años en México, Perú, y me encantaría, pero pues quiero saber si puedo hacerlo porque, ¿no? Me responde 3 semanas después. O sea, se dio el trabajo. Y creo que eso es algo que, conectando lo que hablábamos de cómo es Silicon Valley y su espíritu, que se dio el trabajo de ver sus mensajes directos. Pero no directos. O sea, hay una opción que es los de gente requests, ¿no? Como exacto. La gente que no sigues y que no conoces, te los manda una carpeta de que quieres aceptarlo. Exacto. Y Jennifer, ella en particular, hace eso seguido. Entonces lo vio y me dijo, sí, aplica. Es un mensaje, sí, aplica. Así nomás te dijo. Exacto. Y apliqué. Okay. 5 meses después de entrevistas, pues me contratan. Chingón. ¿No? Y el proceso, o sea, ya después de algunos meses, cuando... Es gracioso porque me preguntan, y Enzo, ¿y cómo llegaste a Rich? Yo le digo, por Twitter. Y dicen, ¿qué? O sea, ni se acordaban, no conectaban, porque nadie del equipo más había sido contratado por Twitter. Me explico, era la primera persona a la que habían llegado por Twitter. Y ahí, bueno, finalmente me dicen que, oye, la razón por la que te contratamos, aparte que obviamente pues, hubo conexión, hubo fit, etcétera, es startupiable, ¿no? Que, o sea, había prueba de que no eras un analista de inversiones más, ¿no? Sino que podías construir algo y sobre todo que tenías mucha empatía con los emprendedores, que es algo que, digamos, los fondos dicen que lo valoran. Hay fondos que lo valoran más que otros en la práctica. Rich es uno de esos. Entonces, por eso sentían que hacía mucha conexión con ellos, ¿no? 2 dudas. Reglas de etiqueta para mandar mensajes directos en Twitter. Y la otra corto. 4 líneas, 5 líneas, más, no más. No sé si a ti te pasa, a mí me pasa que me llegan memos. No los abro, no los leo. Yo me voy hasta la parte donde hacen el ask. O sea, primero me voy hasta abajo y luego ya, porque te cuentan toda la historia y hasta el final le dicen lo que quieren. Y entonces primero, ¿qué quieres? Y luego me regreso a ver si lo leo. Si es el que quieres, es algo que no te puedo dar, desde ahí ya no continúo. La otra es no digas hola, ¿cómo estás? Eso que también me pasa. Manda el mensaje directo. O sea, es así de sencillo. Y a ver, en este caso yo fui muy directo. Hola, soy Enzo, tengo esta experiencia en una línea. Estoy interesado en aplicar, pero no quiero aplicar. O sea, quiero saber si están dispuestos a remoto o visa. Y me respondieron. O sea, creo que tuve suerte. Creo que no fue el mejor mensaje. Pero se la dejaste fácil de contestar. También, o sea, le dejaste sí, es una respuesta de sí o no. No fue... Es un buen punto, sí. Hazme un análisis psicológico aquí, déjame un desahogo contigo y demás. No, está chingón.
la otra pregunta es, a ver, fue un proceso de 5 meses de entrevistas y tal. Tú desarrollaste un taller de storytelling para gente que se quiere emplear, ¿no? Hace varios años. ¡Wow! Me acabas de abriste el baúl. Bueno, a su madre. ¿Qué aplicas? O sea, ¿qué haces tú o qué de eso podemos rescatar para la forma en que haces lo que haces hoy y cómo llegaste a este trabajo? A ver, creo que este proceso de entrevistas tuvo 2 etapas. La primera fueron como 8 o 9 entrevistas que yo decía, bueno, ya falta el portero nomás. O sea, y las 2 primeras fueron muy, creo que más técnicas, temas de venture capital, etcétera. A ver, mi conocimiento, me mandaron un caso, etcétera. Creo que la segunda etapa fue una donde hablaba con cada uno de los socios y mi impresión era que no me estaban evaluando si sabía o no. Era como que ya en las 3 primeras interacciones, que habían sido o primeras 2, una primera entrevista muy parametrizada, la segunda fue un caso y luego fueron entrevistas todas abiertas. En las primeras interacciones ya sabían que sabía lo suficiente, ¿no? Y me habían pedido un ejemplo de mi trabajo anterior, etcétera. Todo lo demás fue fit cultural, ¿no? Y dices, 6 entrevistas, sí. Porque éramos un equipo pequeño, ¿no? Y en Venture Capital la gran mayoría de fondos son equipos pequeños. O sea, los fondos de los Andreessen Horowitz, que son conocidos, son casi corporaciones porque son cientos de personas, pero la gran mayoría de fondos son fondos de poca gente. Entonces, pues esa persona extra en un equipo de 10 personas, pues es 10%, ¿no? No es comparado 1 con 1000, claro, ¿no? Entonces el fit cultural sí lo evalúan mucho. Y creo que si hago algo dentro de esos procesos de entrevistas que me ha funcionado mucho es conectarlo con una experiencia personal, 1, y 2, ser muy vulnerable. Okay. Y recuerdo en una de esas entrevistas que fue gracioso, que yo la verdad no tenía ninguna... O sea, te soy sincero, no pensaba que iba a quedar en este proceso. O sea, era ir a un fondo de... O sea, era como que... Pues wishlist, ¿me explico? O sea, sí, fondo de educación, de Venture Capital, en Silicon Valley, me iban a auspiciar eventualmente la visa, etcétera. O sea, mis amigos me dicen, pues, oye, ¿te viste suerte? Y digo, sí, o sea, un chingo de suerte. Y creo que o sea, estoy eternamente agradecido a ese fondo porque se la jugaron por mí, ¿me explico? Y me acuerdo que entonces no tenía cero expectativas y recuerdo un día que se me había volado la 3ª o 4ª entrevista. O sea, no la tenía ni en mente. ¿Se te pasó? La tenía agendada ni me preparé. Uy. Y me acuerdo que estaba trabajando en algo más y me sale, ¡pum! Entrevista con James Kim, que es uno de los socios. En 5 minutos. Fuck. Ajá. No me acordaba. Para como eres de estructurado y demás, exacto, me imagino que haber sido... No, me preparé, me falta... O sea. Exacto. Me metí a ver quién es James, me acuerdo. Y recuerdo que me preguntaron como qué es lo último que has aprendido fuerte en la pandemia, etcétera. Y pues uno diría algo profesional, ¿no? Oye, que Venture Capital, que sí, que pues ha sido un cambio en el mundo. Va a crecer. Enfocado en Internet, que no sé, que ahora la educación es mucho más importante porque es remota y whatever. Algún argumento profesional para demostrar cuán inteligente eres. Yo le dije que descubrí el valor de la salud mental. Porque por primera vez fui al psicólogo durante la pandemia. Okay. Y no tuve... fue lo primero que se me vino a la mente y no me había preparado. Y tampoco tenía miedo de ser vulnerable. Que es algo que aprendí durante el proceso de la terapia, que me sirvió mucho ya a ¿cómo se dice? Ay, se me dio el nombre. Yolanda, que es mi psicóloga. Y eso me sirvió mucho. O sea, creo que sintieron que era una persona muy real. Y ellos como equipo son muy familiares. Entonces creo que, a ver, sí no quiero generalizar que esto aplica a todos, ¿no? Pero tienes que saber leer qué está buscando la otra persona. ¿Su temple cambió? O sea, Sí. O sea, James es una persona muy seria y de hecho él me dijo, llegó al punto donde agarró y me dijo, de hecho yo siento que tengo que trabajar lo mismo. Órale. O sea, se puso loco. Como que a contarme como que sí, yo siento como que le conté las razones por las que había sido importante para mí, ¿cómo se dice? Empezar en un psicólogo y me dijo, de hecho yo siento lo mismo y creo que tengo que dar ese salto. O sea, y era... Qué chingón. Ajá. O sea, fue potente, me explico, pero no lo pensé en ese momento. Y... O sea, nuevamente, no quiero sobregeneralizar que eso aplica a todo, pero creo que nuevamente, si es que estás pensando en trabajar en Venture Capital, en emprendimiento, inversiones, es una industria de relaciones. Okay. ¿No? Y donde la gran mayoría de relaciones son transaccionales, si eres muy real, muy genuino, puedes
no sé si destacar, simplemente que pues, la gente pues, te va a ver con otros ojos. Sí. ¿Me explicó? Y luego, bueno, tuve la facilidad que Rich es un fondo de por sí muy, casi como, es como una familia. Entonces, todas las siguientes entrevistas fueron acerca de, nuevamente, fit cultural, pero fit cultural en torno a por qué te importa educación. Y recuerdo que me hacían preguntas sobre mi familia, cómo creciste, dónde tus papás fueron al colegio, dónde tu mamá fue al colegio. O sea, querían saber que, nuevamente, lo que yo te decía al inicio de yo evaluando emprendedores, el por qué. ¿Me explico? O sea, no querían que sea, sabes que este pata llevó un curso de... Sí. Creo que hay mucho dinero en la industria y listo, ¿no? O sea, este pata se dio cuenta que de pronto la educación en Zoom es importante en la pandemia y bueno, y quiere aplicar a esto, ¿no? Y es uno más que la educación, pues... Es oportunista, que no fuera así, sino que fuera algo de algún lugar más allá. Exacto. ¿De dónde viene? Que sea personal. ¿De dónde viene? Es una también interesante pregunta. Y es una larga historia. Creo que, la educación está muy metida en mi vida en muchos puntos. Desde un punto básico que recordaba hace unos días. Primero creo que la relación con mi abuelo. Mi mamá no me pudo enseñar a leer. Mi mamá tiene poca paciencia. Mi abuelo me enseñó a leer. Me dijo, vétela. Y me mandó con mi abuelo. Y mi abuelo fue esa figura que sea muy... como mi mentor de niño. Yo era un niño muy curioso. Y mi abuelo es una persona muy culta, muy leída. O sea, trabajó en gobierno, luego fue emprendedor en Perú, en agricultura. Y por estos dos, lados de su carrera, yo con él, a los 10 años, discutíamos de política. Órale. ¿No? Y tanto un poco de política, más política, pero también mucho de política pública. Oye, ¿cómo resolvemos los problemas grandes de Perú? ¿No? El problema de pobreza, el problema de inseguridad, de transporte, de educación. ¿No? Y mi abuelo tenía esta, creo que, combinación de experiencias donde había trabajado en gobierno, en ministerios, en cargos altos, y sabía cuáles eran las limitaciones del gobierno para resolver estos problemas, pero también había sido empresario agricultor en Arequipa, que es una ciudad al sur de Perú, y había trabajado con cooperativas en las peores condiciones y había hecho un negocio sobre eso, azucarero, etc. Entonces tenía como que una muy buena visión y en base a eso discutíamos y yo era el niño como que preguntándole por qué, ¿no? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? ¿Y por qué no se le paga mejor a la gente? ¿No? ¿Y por qué no? ¿Por qué el gobierno no invierte en educación? No sé, por qué. O sea, todas estas preguntas que yo, como un niño muy, muy inocente, dices, oye, pero el mundo sería mejor si pasa esto, ¿no? O sea, ¿por qué no está pasando, no? Y ahí fue sobre todo con educación, ¿no? Y creo que eso estuvo muy en mí desde niño. Y luego creo que sí, como que el momento ya transformador creo que es durante la universidad, cuando yo estoy en la Universidad del Pacífico en Perú, Economía. Es una universidad como el ITAM, digamos, pequeña, enfocada en negocios, privada. Que es un gran privilegio haber ido ahí, mucho esfuerzo de mi mamá. Y los primeros 3 años fueron normales de la carrera. ¿Okay? No te diría que estaba como que wow, emocionado. Tampoco estaba aburrido. Y en el sexto, séptimo ciclo me voy a intercambio a Ámsterdam, donde llevo un curso de emprendimiento e innovación, que es algo que he contado, y leo un libro que se llama Bold, de Peter Diamandis, donde habla de tecnologías exponenciales. Y básicamente hay como un quiebre en mí donde, oye, no me han enseñado nada de esto en la universidad, ¿no? Y economía... Y ya voy más de la mitad. Exacto. Y economía es una carrera donde se supone que estás estudiando cómo se crea la riqueza, ¿no? Y hablas del capital y el trabajo y cómo se crea toda esta riqueza. Y hoy tecnología juega un rol ahí. Y no estás jugando un rol en el futuro, estás jugándolo hoy. Como en la mejor universidad del país no estamos hablando de estos temas. Entonces llegué a Perú de vuelta de ese intercambio. Fue como... ¿sabes qué? La universidad no quiero estudiar. Me aburre. Y a partir de ese momento empecé a hacer muchas cosas, proyectos, vender, negocios, etc. Y también me metí a una ONG de educación que se llama Start School, fundada por Domenico Bando, que es la fundadora de Talently, que es una de mis mejores amigas. Y esta fue una gran experiencia porque básicamente Start School lo que hacíamos era trabajar con profesores de colegios públicos en secundaria para mejorar sus capacidades de enseñanza. Ya apalancando herramientas digitales muy sencillas, no sé, un Kahoot, por ejemplo, ¿no? Que son cosas gratuitas que son fácilmente accesibles y los ayudamos a mejorar su experiencia educativa, ¿no? Y eso también conectaba conmigo porque a mí siempre me gustó, siempre admiré a los profesores que podían hacer las cosas, enseñarte algo difícil de manera entretenida. Siempre recuerdo que mis clases más favoritas de la universidad no fueron las de economía, fueron las ciencias sociales, porque los profesores de historia, de teología, etcétera, se sentaban y contaban una historia y yo estaba como que pasmado, me explico, dentro de la historia que contaba. Y era wow, ¿no? ¿Y por qué los economistas no pueden hacer eso? Porque, bueno, eran buenos economistas, pero no eran buenos profesores, que son dos cosas totalmente diferentes. Y en Star School tuve la oportunidad de participar en esto, tanto un rol era como mentor o facilitador de los talleres que hacíamos para profesores. Y me tocó, bueno, viajar a provincia también de Perú. O sea, fue
yo siempre entré a Startsul como una suerte de revancha de, ¿sabes que quiero hacer algo por esto? Sí, quiero tratar de cambiarlo. Exacto. Y me abrió la mente, ¿no? O sea, pasé de, oye, yo me estoy quejando de la mejor universidad privada de Perú y soy un privilegiado de mierda. O sea, ¿me explico? Donde me estoy yendo a Ica y hay niños genios. O sea, Ica es una ciudad al sur de Perú, en colegios públicos donde no hay nada. Y yo quejándome de todo lo que tengo, ¿me explico? Entonces fue un momento creo que me enseñó mucho y como que me abrió más la mente a la realidad que vive mucha gente y me enamoré de la educación. O sea, simplemente fue como que, o sea, me acuerdo de haber dado, de hecho, nos enfocamos en profesores, pero tuvimos como un pivot en la ONG. Al inicio nos trabajamos con alumnos. Entonces recuerdo haber dictado clases a niños y a mí me encantaba. O sea, los niños se me pegaban y me pedían fotos luego como... Y hacía algo que muy pocos profesores hacen, que es que ven al profesor como que, o sea, alguien que admiran, ¿me explico? O sea, ¿cuántos profesores tú ves y dices admiro, respeto? O sea, es todo lo contrario. O sea, la figura del profesor es la carrera que nadie quiere hacer. ¿Me explico? Es, oye, si eres matemático y te fue mal y no pudiste entrar a un centro de investigación, eres profesor. No, es una carrera muy mal vista, que es un gran problema, creo que, de pues, toda Latinoamérica, ¿no? Y cuando vas a una clase y pues los niños te admiran, te sentir una energía de wow, ¿me explico? Eso sí. ¿Pero qué tienen en común los maestros que tú sí admiras? Esto que te digo, tienen... Creo que... Qué buena pregunta. Creo que pienso en dos maestros muy rápido. Uno es el profesor Max de matemáticas. No sé si escuchará esto, en mi colegio. Y luego el profesor... se apellida Monsalve, de la Universidad de Historia Económica. Creo que eran profesores que se tomaban muy poco en serio a sí mismos. ¿Okay? En el sentido de, ¿sabes que no soy el profesor y voy a enseñarte y yo soy el experto? Sino yo soy como un amigo que te va a contar esa historia. Esto, ¿me explico? Y me voy a burlar de mí mismo y voy a hacer chistes y voy a reírme, voy a hacer esta mueca y no sé, o sea, te enganchaban dentro de... O sea, tenían una tanta emoción para contarte un tema tan aburrido como matemáticas e historia que te contagiaba, ¿me explico? Y no tomaba apuntes porque pues estaba mirándolo, ¿no? Sí, estabas entendiendo y aprendiendo lo que te están diciendo, no memorizando. Estaba inmerso también, ¿no? Y creo que eso es algo que es... O sea, pues ya son técnicas y hay estilos de enseñanza, etcétera. No todos los profesores buenos son así, pero particularmente eran los que conectaban mucho conmigo, ¿no? Y creo que yo, en general, me he dado cuenta que mucha gente con la que a mí me gusta conectar es ese estilo que se toma... pueden ser genios, pero pues, no son muy serios, etcétera, ¿no? Okay. Y a ver, y regresándome a tus experiencias laborales, ¿no? De cuando entraste a Winnipeg, cuando entraste a Dallas, ahora que estás en Reach, independientemente de si tenías o no, o te sentías o no con la capacidad de tomar ese puesto, ¿no? O sea, decir, como lo que hablamos al principio, de no, pues yo estoy economía, estoy entrando aquí, a lo mejor no, pero a lo mejor ya en Reach dices, yo ya me la sé, ¿no? Sí merezco estar aquí. Independientemente de la sensación esa, pues tienes que demostrar, ¿no? O sea, eres el outsider, vas llegando, eres el nuevo, en algunos estás más en desventaja que otros. Vienes de Perú y de México, no como los otros que estamos ya aquí. ¿Cómo vas demostrando? Porque también no es solamente oigan, se me ocurre esto, o se me ocurre esto, o por qué no traemos el pastel para el cumpleaños. Es el dinero que tienen, ¿por qué no lo apostamos aquí? ¿No? O este dinero, o sea, son decisiones que tienen mucho valor económico, ¿no? Así tangible. ¿Cómo te ganas el respeto o la confianza del equipo? ¿Y cómo empiezas a aprender a tener certeza de que las decisiones que estás tomando son las adecuadas? La combinación. Porque puede que ya todos creen en ti, pero tú como quieras dices, no, me estoy mamando, no sé qué pedo. O los dos, que ya te la crees y dices, a huevo, esta es la mejor decisión que puedo tomar y también ya confían en ti. ¿Cómo haces ambas cosas? En otras palabras, ¿cómo te ganas tu lugar? Creo que hay algo muy táctico, creo, cuando llegas a un equipo. Y esto luego creo que bien, porque suelo ser muy crítico. A veces exagerado. Pero es que puedo identificar bien qué falta. ¿Me explico? O sea, es como que juegas en un equipo de fútbol. ¿No? O sea, yo juego a fútbol. Creo que juego bien de defensa, de lateral. Pero llegas a un equipo y dices, ¿qué falta? ¿No? O sea, falta un delantero, falta un defensa central, falta un volante. Y sé identificar qué falta y tengo la disposición de hacerlo aunque no sé el trabajo que me corresponde. Yeah. ¿Me explico? Entonces, porque eso aplicado a Venture Capital. Entonces, creo que yo llegué a Reach, me percaté de dos cosas interesantes. Una es que estaban empezando a interesarse por
marketing de contenidos. Yo sé hacer esto. Ujú. Empecé a ayudar en eso. Uno. Y lo otro es que empezaban a entrar a Latinoamérica, ¿no? Y pues yo también sé de Latinoamérica. Entonces tuve suerte porque esas dos cosas estaban conectadas a mí, pero aparte nadie más del equipo podía hacerlas. Mm. O tan bien como yo. ¿Explico? Entonces soy el experto en esto. No, a ver, no voy a pretender que sea de educación más porque en el equipo hay socios que son profesores o ex directores de colegios, etcétera, y se convirtieron en inversionistas en tecnología. Pero sé estas cosas, ¿me explico? Y me volví, creo que o sea, hoy día los miembros del equipo me conectan con otros fondos que los buscan. Oye, ¿qué sabes de Latinoamérica? Habla con eso. Ese es nuestro experto en Latinoamérica. No, entonces creo que pude hacer eso bastante rápido y creo que es cuestión de identificar dónde puedes tener más impacto y aún cuando sea lo que no te encanta, hacerlo. Porque otra cosa que destaca a la gente creo es que estoy dispuesto a hacer trabajos que no necesariamente me corresponden, ¿no? Eso es uno. Y luego ya enfocado a inversiones, ¿cómo te ganas la confianza? A ver, creo que con mucha rigurosidad. O sea, y es difícil decirlo, pero es hacer, te contaba de esta inversión que hicimos en una compañía hace poquito. A ver, tuve mucho trabajo de conocer esta compañía. Y sobre todo porque en mi caso en particular yo invierto, la mayor parte de mi tiempo lo paso invirtiendo fuera de Estados Unidos para un fondo de Estados Unidos. Entonces, y creo que acá algo que me ha servido es que yo te contaba que en Startupial lo que yo hago es crear contenido educativo para gente de Latinoamérica, usualmente enfocado, digamos, inspirado de contenido de Estados Unidos. Acá estoy haciéndolo al revés. Ya. ¿Me explico? Porque yo tengo que educar al equipo en Latinoamérica. No le puedes decir, oye, No, al equipo en Estados Unidos. Perdón, al equipo de Estados Unidos acerca de Latinoamérica. Tienes que darle el contexto, tienes que, o sea... No le puedes decir, oye, ¿sabes que invirtamos $7 millones en esta compañía de matemáticas? ¿Cómo funciona matemáticas en Latinoamérica? ¿Me explicó? Ya, claro. Y ya traía, creo que estas habilidades que he desarrollado en Startupial de poder explicar estas cosas como para alguien que no las sabe. Okay. Y de manera corta. Entonces creo que por eso el equipo ganó mucha confianza en eso. Ahora, de cara al futuro, ¿cómo va a ir bien? O sea, la vez pasada estaba escribiendo esto. O sea, uno como inversionista se da cuenta si es bueno o no en 10, 20 años. Okay. O sea, tú estás en esa etapa de estoy apostándole y vamos a ver qué. O sea, algunas compañías, pues las que hemos invertido van bien, me explico, pero todavía falta mucho. Es un camino de muy, muy largo aliento. Chingón. Vamos a la parte de preguntas concretas. Enzo, ¿cuál ha sido uno de los peores consejos que te han dado? ¿Hayas o no tomado? Sé menos vendedor. Okay. Me dijeron que cuando recién quería entrar a Venture Capital, me dijeron que era muy vendedor y poco financiero. Y es gracioso, el día que la semana que Dalus me hace la oferta para trabajar y venirme a México, escucho un podcast donde Bill Gurley, que es socio de uno de los fondos más exitosos del Silicon Valley llamado Benchmark, decía que el 80-90% del trabajo de un inversionista de Venture Capital es vender. Porque vendes todo. O sea, le vendes a un emprendedor la sociedad contigo, le vendes a otro inversionista, a los inversionistas que invierten en los fondos que inviertan en tu fondo, vendes tu marca, vendes tu experiencia, vendes todo. Yeah. Y él les dice, o sea, muy pocos inversionistas son buenos vendiendo o siquiera le gusta. O sea, hay muchos inversionistas que son buenos invirtiendo, pero no les gusta vender. Yeah. Y ahí los que hacen ambas cosas es mágico. Y recordamos que vender no significa nada más transacción de dinero, exacto, ¿no? O sea, te compran... Convencer, comunicar, tú. Perfecto. ¿Cuál ha sido uno de los mejores consejos que te han dado? Qué buena. Sé vulnerable. Okay. Sí. ¿Qué es un consejo que tú antes dabas como bueno y que ya no darías? Escucha a todos. Eso tú era tu consejo. Exacto. Antes. Escucha a más gente. Hoy día que tienes que saber filtrar a quienes escuchas. Y es, sobre todo en el trabajo en el que estoy, y creo que en general si quieres hacer cosas diferentes, únicas, tienes que ser muy terco. Y el problema es que ser terco está mal visto. Entonces es una línea delgada donde no escuchas nada, no escuchas a todos, pero ten convicciones. En inglés hay una frase que es strong convictions weakly held. ¿Cómo sabes a quién sí y a quién no escuchar? Está acá adentro. Okay. O sea, es intuición. Okay. Es intuición. O sea, hace un poco hablando de lo que hablábamos hace unas semanas en torno a cómo pensar en la audiencia startupial hacia el futuro y un poco la visión. Alguien me decía, oye, hazlo ya hoy día. Ya puedes ejecutar tu visión de hacer un fondo de Venture Capital.
Y yo sentía que no, todavía no es el momento, ¿no? Y tengo muchas razones para hacerlo. Y esta persona es alguien en quien yo confío mucho. Y valoro mucho. De hecho, yo cuando empezaba también miraba mucho a esa persona, hacia conocerla y un poco replicar lo que él hacía. Y esa persona que vivía, en la que yo confío mucho y admiro mucho, me dice que haga algo que yo siento que no es el momento para hacer. Ya. Entonces vas a seguir tu intuición. Uh-huh. ¿Qué opinión tienes que poca gente comparte contigo? Que tus años 20 son tu mejor época para hacer las cosas. ¿Tú crees que sí son? Exacto. Y con eso discuto con mucha gente. No, lo puedes hacer después. Yo ahí soy muy fuerte. O sea, creo que si hay una época de tu vida para no tener work-life balance, es los 20. Okay. Porque luego vienen hijos y familia y pareja y otras. Y la vida se complica. Creo que en los 20 no tienes riesgo de prácticamente nada. O sea, arriesga tu tiempo, tu dinero, tu reputación. Uh-huh. Que la gente piensa que eres un idiota. Luego lo vas a poder... Si fuiste un idiota, eventualmente lo puedes corregir. A los 30, 40 es más difícil porque ya hay mucho más carga detrás. Y hay gente que lo hace igual, pero son los menos. O sea, creo que la piscina es mucho menos honda cuando tienes 20 para tirarte. Okay. Entonces, tírense. ¿Qué es algo que la gente no sabe de ti que si supiera le sorprendería? Creo que lo del inicio, de que, o sea, tú me decías, eres muy social y conectas con mucha gente. Y sí, esa es la imagen que ven por mi trabajo y por lo que hago. Pero para temas más personales, uh-huh, me cuesta. Okay. Me cuesta mucho conectar. Y te conté, o sea, esto, fui a psicólogo y aprendí a ser vulnerable. Y es porque una cosa es hablar de, pues no sé, me buscaste para que te dé advice sobre finanzas, sobre levantamiento de capital y eso lo puedo hacer y me encanta hacerlo y me siento muy cómodo haciéndolo. Pero si me dices, oye, Enzo, pues no sé, tengo problemas con mi esposa. Me es muy difícil. Y me encantaría que más gente lo haga. Me explico, porque sé que pues, la vida no es solo la pata profesional, ¿no? Hay más cosas, ¿no? Y es algo en lo que trabajo activamente. Pero la gente piensa que, pues, como soy tan sociable en esto, pues sí, todo el mundo me busca para todo. No. Ok. ¿Qué es una frase o una creencia, un pensamiento que se tiende a decir mucho en esta industria y que tú piensas que no es correcta? No sé si es una frase, pero es un comportamiento que es valorar demasiado las maestrías, por ejemplo, los MBAs en el extranjero, como una muestra que puedes construir una compañía. No hay maestría, no te enseña a construir una compañía en absoluto. Entonces sí, es eso y yo lucho mucho contra eso. Chingón. Libro, película, documental, serie, obra de arte, cualquiera de estas, no tienen que ser todas, pero que hayan marcado un antes y un después en tu vida. Digo, sé que Bolt es uno de esos, por ejemplo. Es un libro bien antiguo. El secreto de las 7 semillas, de David Fishman. Okay. Es un autor peruano. Ese es un libro uno de los primeros libros que mis papás me forzaron a leer acerca de qué es la felicidad. Y es gracioso porque creo que lo leí y me fui alejando mucho. Me acerqué mucho y luego me fui alejando mucho de ese libro. Pero básicamente cuenta la historia de una persona que tiene éxito en todo. Uh-huh. O sea, dinero, profesional, etcétera. Pero no es feliz, simplemente. No. Y eso fue un libro muy, muy bonito que creo que mi mamá y papá me hicieron leer a una edad muy temprana. Chingón. ¿Alguna película, alguna cosa adicional que hayas dicho? Eso me cambió la forma de pensar. Creo que Outlier, que es un libro que ya he recomendado antes. Malcolm Gladwell. Exacto. Y me encanta cómo, de algún modo... A ver, puedes creerlo o no, pero me encanta cómo, de algún modo, debate las razones que creemos por las que la gente es exitosa. Y muchas veces más suerte o estar en un momento, en un contexto en particular que pues tu gran trabajo y todo esto. O sea, yo lo sé. O sea, hay muchas cosas en mi carrera de que no hemos hablado que fueron momentos que si yo hacía una decisión ligeramente diferente hubiera cambiado mucho el patrón. Por ejemplo, ¿te acuerdas de alguna? Cuando yo aplico a Dalus, yo llego a la página web de Dalus, que estaban buscando esta posición. Eso fue en mayo del 2019. Uh-huh. Y la posición decía que era para empezar en enero de 2019. Uh-huh. Entonces está 5 meses tarde. Uh-huh. Y yo dije, pues aplico. O sea, ya en haber encontrado a la persona y se les había olvidado sacarlo. Actualizarlo. Exacto, ya pasaron 5 meses. Y tomé la decisión de escribir mi carta de ¿cómo se dice? De aplicación, mi CV, mi resumen, mandarlo en el correo. En el correo recuerdo que puse
hola, soy Enzo, me gustaría, me imagino que la posición ya está llena, me gustaría que me tomen en cuenta para futuras aplicaciones. Y me responden a los 2 días, hola Enzo, no tenemos nadie, queremos entrevistarte. Wow, qué chingón. O sea, si yo no hubiera tomado ese riesgo o esa chamba detalle, porque lo hice, no sé. O sea, probablemente no estaría acá. ¿Me explico? Claro, porque eso fue con lo que viniste a México y con eso te diste cuenta de lo de que todo el mundo tiene un problema en startups y está topeable y todo. Y vine en probablemente el mejor momento del ecosistema de México, cuando estaba despegando a una velocidad increíble. O sea, de ese detalle surgieron una serie de consecuencias que si yo hubiera tomado una decisión diferente, probablemente hoy día seguiría en Perú. Qué loco, qué loco. Lección más memorable que te han dejado tus padres o tu abuelo, en este caso. Creo que es que y está más de mi papá. Se va a reír escuchando esto. Mi papá siempre fue muy emprendedor. Él tomó una gran decisión rechazó en los años 2000 una gran oferta de trabajo para emprender su propio taller automotriz. Mi papá es amante de los carros. ¿Okay? Y yo odio los carros porque pues, el niño me los metía tanto que... Pero... Y mi papá no... Te diría que... Me pasé a reír. Creo que nunca tuvo éxito masivo con su negocio. Y es la verdad, papá. Pero siempre fue muy feliz con su trabajo. Mi papá vivía por su trabajo. Y eso fue lo que a mí... nunca quiero hacer algo que no me gusta hacer. ¿No? Chingón. Parece que ahora es el podcast de que vamos todos a chillar. Qué chingón, güey. Tal cual. Gracias por compartir. ¿Hay algo que ha sido un hábito o herramienta o estrategia que has implementado en tu vida, pero que haya hecho un gran cambio? Creo que sí. O sea, pero es profesional, es enfocado en startupeable. Y eso es una recomendación de una amiga consultora. Documenta todo. Y es muy táctico, pero lo empecé haciendo a partir de mi trabajo y lo jalé a mi vida personal. O sea, hacemos muchas tareas repetitivas. No te pongas a pensar cuando alguien te pide algo más en esa tarea repetitiva. Documéntalo. Okay. Y creo que es muy... Sobre todo en este mundo remoto no se habla de documentar y todo, pero creo que hay niveles a los que los puedes llevar que no tienes idea cuánta eficiencia te pueden generar en la vida. ¿Tienes algún ejemplo de esto de documentar? Tengo mensajes prehechos cuando me buscan emprendedores porque ya sé, no sé, los 10 que de cada, no sé, 20 mensajes o cada 10 mensajes, 8 tienen un patrón o encajan dentro de un tipo de pedido o... Como preguntas frecuentes, ¿no? Entonces... Exacto. Pero por ejemplo, en este caso, ¿dónde lo almacenas? O sea, Notion. ¿dónde vive? Notion, usas Notion. Tu herramienta principal de organización es... Evernote y Notion, dependiendo de cada caso. Chingón. Enzo, voy a la última pregunta. De todo lo que has vivido, tanto en lo personal como en lo laboral, has tenido un montón de aprendizajes. Pero si tuvieras que quedarte con 3 aprendizajes que quisieras tener siempre presentes, que fueran parte de esta brújula, ¿no? O este norte en tu vida, ¿cuáles serían? El primero es ser curioso. Busca aprender todo. Y eso está conectado con el segundo, que es humildad. Todo el mundo tiene algo para enseñarte. Y es algo con lo que yo personalmente... ¿cómo se dice? Me combato, me cuesta, porque a veces creo que, sobre todo porque estoy en un mundo donde pues todo el mundo es impresionante, todo el mundo es lo máximo, todo el mundo es emprendedor, todo el mundo es inversionista, etcétera. Creo que se genera como un sesgo donde, oye, si ves una persona que no calza con eso, pues no es valiosa, no es suficiente, ¿me explico? Pero no es verdad. O sea, todo el mundo tiene algo para enseñarte, ¿no? Y creo que es simplemente estar atento a eso. Y eso es algo que lo he aprendido. Debatiéndome contra mí mismo, pero lo he aprendido. Entonces, curiosidad, humildad. Y creo que lo tercero es... va a ser un poco vendehumo. Always be selling. O sea, esto lo dice Pame de Vic. O sea, cuéntale tu historia a todo el mundo. O sea, yo ahora llegado a Silicon Valley. Llegué hace 6 meses. Pero cuando llegué recién, la ciudad estaba cerrada. Hace un mes recién estaría abierta. Y pues voy a eventos y conozco gente y a todos les cuento un resumen de lo que hemos hablado hoy día. O sea, como que a todos les estoy contando mi rollo, ¿me explico? Y la gente se va a acordar de mí por algo.
Gracias. ¿Cómo sentiste? Buenísimo, güey. Bien. Me gustó mucho, la verdad. Muchas gracias. A mí me gustó bastante. Muy padre, muy padre. ¿Sentiste que fue diferente a las que estaban? Sí, totalmente.